Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sin duda sabrá, y ya estoy muy cansado de empezar los editoriales, así que quiere que le diga, ¿verdad? Hoy no se ha hablado de otra cosa que del decreto, de la votación del PP, de esa extraña figura que consiste en que votas a favor del gobierno para que el gobierno luego te cubra de estiércol, en fin. Bien, es importante, desde luego, pero vamos al fondo de la cuestión y de por qué es importante. Todo esto se ha planteado porque Puigdemont le echó un pulso a Sánchez, pulso que Sánchez al final terminó perdiendo. Tampoco es que Puigdemont lo haya ganado, porque lo que Puigdemont necesita, Sánchez no se lo puede dar, a no ser que comience una batería brutal de cambios legislativos que permita darle la amnistía, que esta es la gran cuestión. ¿Y eso cómo se podría hacer? Eso solo se podría hacer con el concurso del Tribunal Constitucional. ¿Y eso cómo se podría hacer? Pues eso solo se podría hacer si finalmente llega al Constitucional una causa en la que hay mucha gente, porque no está solo la Fiscalía, está la acusación popular también. Pero si eliminamos la acusación popular como quiere el gobierno, entonces es mucho más sencillo. Imagínense usted esta situación, que Puigdemont llega a España, la policía le detiene, le lleva ante el juez, la Fiscalía renuncia a acusarle y ya hemos visto la Fiscalía de quien depende, y Puigdemont tiene por la vía de los hechos lo que él quería. Bueno, esto es lo que se está planteando en este momento en las alturas más llenas de puñetas y togas del mundo judicial y también del mundo político, porque es la única forma posible de que Puigdemont consiga lo que quiera, y a partir de ese momento dejará caer a Sánchez. Hasta entonces no, Alberto, hasta entonces no. Vas a salir perdiendo siempre, porque lo que se están jugando es algo muchísimo más fuerte. ¿Contra eso qué se puede hacer? Pues contra eso solo pueden actuar los propios tribunales. Y en este sentido, hace unas poquitas horas ha recogido Miguel Ángel Pérez una noticia que es de la mayor importancia. ¿Sabe usted que Vox y Hazte Oír tenían recurrido ante el Supremo el asunto de los indultos a los delincuentes confesos, bueno, no sé si confesos, pero convictos de los seres? Bueno, el Supremo ha dicho que no ha lugar a acusar al Constitucional de prevaricación por esto, pero en un texto de 6 folios dice que aunque en este caso concreto no se puede investigar al Tribunal Constitucional por prevaricación, eso no significa que en general no se le pueda acusar al Constitucional por prevaricación. Es decir, que sí que cabría en otro caso que se pueda plantear acusar formalmente al presidente del Tribunal Constitucional de prevaricador. Porque aunque el Constitucional, como usted sabe, no forma parte del Poder Judicial, de la estructura jurídica del Estado, etcétera, sí que es al fin y al cabo un tribunal cuya sentencia se cumple. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en esta atmósfera de puñaladas por debajo de la toga, ¿verdad?, y de pellizcos por debajo del birrete, hay una guerra abierta, una guerra a muerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y entre el Estado de Derecho y el Estado del Sanchecho, que es donde estamos con Pedro Sánchez. Este parrafito, en estos 6 folios, ojo, porque estoy convencido de que hoy a más de uno en Moncloa y sus aledaños no le van a dejar dormir. A usted y a mí no nos van a quitar de pobres, pero al menos es un alivio saber que sí que parece que en España hay alguien capaz de estar en el sitio en el que tiene que estar. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Nosotros vamos a empezar a destripar parte de la actualidad del día, que viene muy cargadita de cosas. Titulares. Bueno, fenómeno paranormal, todo el gobierno contra el PP por votar a favor del gobierno. Y esto hay que reflexionarlo para entenderlo. ¿Dio Feijóo en rectificar? ¿Dio Feijóo en apoyar al gobierno dentro de las medidas que parecían los pensionistas, los jóvenes, ¿vale? Y es hacer esto y todo el gobierno contra el PP. Bueno, ¿para qué? Lo peor es la explicación que ha dado Feijóo. No le vamos a regalar al gobierno un titular. Hace su posición pensando en los titulares de la prensa del enemigo, que siempre te van a ser desfavorables. Bueno, lo comentaremos. Dentro de ese decreto, el decreto Guagua, hay
parte muy importante, no menor en absoluto, que es la cuestión de la famosa inquilino-ocupación. Y leída la letra pequeña es una auténtica puñalada a los propietarios que tengan un piso en alquiler con un inquilino que no paga. Porque es que efectivamente el Estado será a cargo eventualmente del dinero no pagado por el inquilino 6 meses después de haber recuperado tú la propiedad. O sea, es de locura. Así están enfadados como estaban las asociaciones de afectados por la ocupación. En fin, lo contaremos. También dentro de este asunto, dentro de este decreto que ha votado el PP, joder, en fin, estaba el famoso asunto del palacete de la avenida Marceau del PNV. Bueno, hay ofensiva de Vox en todos los frentes judiciales posibles, porque aquí hay una cuestión de fondo que conviene no perder de vista. O sea, esto es como si mañana Pedro Sánchez coge el monasterio del Escorial, se lo enajena al patrimonio y se lo regala a Alejo Vidal Cuadras para que hable bien de él en el Gato. Es que es lo mismo. Bueno, ya quisiera Alejo tener el Escorial, capaz sería de hablar. Esto no me cabe la menor duda. Pero es lo mismo, le han robado el patrimonio del Estado, un inmueble, para regalárselo porque sí a alguien a quien no le pertenece. Bueno, puede ser. Bueno, lo veremos también. Y hoy declaraba la fiscal jefe provincial de Madrid. Vamos a ver, en Madrid tienes una fiscal superior, que es la señora Lastra, que es la enemiga del cogollo brócoli, que es García Ortiz. Y luego tienes una fiscal provincial jefe de Madrid, que se dedica solo a Madrid capital y que es la amiga de brócoli, y forma parte del cogollo brócoli. Bueno, hoy hablaba, por tanto, la aliada, pero casi que para esto, o sea, pues está contando que si por allí pasan 60 personas, que no había por qué eliminar pruebas, porque allí pues, se lo podía haber llevado cualquiera, que ella, por supuesto, no ha hecho nada, en fin, que la culpa de todo la tiene la otra. Una auténtica vergüenza, lo veremos. Y luego hay que hablar de política europea. No apague usted el televisor, que sé que es lo que le pasa a cualquier español normalmente constituido cuando se habla de estas cosas, porque como usted sabe, no, usted no lo sabe, no se enteró, no lo ha contado nadie, así de importante es. Brújula y brújula. Úrsula ha presentado su brújula. La brújula europea. ¿Por qué? La brújula de la competitividad. Porque estamos desorientados. Aquí contábamos anteayer, me parece que era, después ha ganado Trump. Trump se va a entender con China según los intereses de Estados Unidos y de China, y nosotros colgados de la brocha verde. ¿Qué hacemos? Pues llega Ursula von der Leyen y ha dado un discurso que es más o menos lo que contó Draghi, ¿se acuerda usted? Con el famoso informe aquel que le pagamos todos los europeos, ¿verdad? Solo que vistiéndolo todo de más verde y más renovable. Y diciendo que sí, que hay mucha burocracia en la Unión Europea y que va a hacer una reducción del 25% de aquí a 6 años. O sea, bien, justo. No sé por qué le estoy llamando brújula en lugar de Úrsula. ¿Será por lo de la brújula y la escóbula? No lo sé. Bueno, en fin, veremos estas cosas. Y mientras la brújula baja de la escóbula, vamos presentando a nuestros contertulios de esta noche. Don Juan Antonio de Castro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, sí, asombrado con doña Brújula, como le llamas, o Van der Berzas, o como queramos llamarle, porque cada vez mete más la pata y cada vez nos muestra más el tipo de dirigentes que tenemos, ¿no? Son de un nivel increíble. Las declaraciones que ha hecho, creo que ha sido esta tarde o hoy por la mañana, que ha hablado de que no podemos depender de la energía barata ni de la mano de obra barata china, sí, ni de la energía barata rusa. Ha dicho una cosa peor, es muy astuta. porque ha dicho supuestamente barata. Supuestamente barata. No, sí, barata, es que barata. Tú lo que prefieres, claro. Van der Berzas, es depender de la energía cara americana, porque es lo que te han dicho que hagas. Sí, y además... Y tampoco. Y tampoco. Porque luego tenés muy renovable, o sea, no puede y luego ser. no puedes compaginar todo eso con una inyección de 800.000 millones, con un gasto público irrefrenable, y con un pacto verde que es incompatible con cualquier plan de innovación o de lo que te dé la gana de hacer. A ver, los americanos Trump ha lanzado 6 multiplicadores económicos impresionantes de inversión, de consumo, de baja de precios de energía. ¿Y Europa qué hace? El plan Draghi. Y seguir con el pacto verde. Y 800.000 millones de nuestros bolsillos. Es impresionante, ¿no? No vamos a ninguna parte. No sé, es cada vez más absurdo esta señora. Don Antonio Alonso Timón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don José Javier. Pues nada, encantado de estar aquí y también sorprendido, aunque ya es difícil sorprenderse,
porque ha empezado el año bien, ha empezado como terminó el anterior y tenemos determinados aspectos y ámbitos y sumarios judiciales que no dejan de ser un auténtico sonrojo y de ver hasta dónde ha llegado este gobierno en la indignidad en la que ha asumido a altas magistraturas del Estado. Esto, si nos lo dicen hace 15 años, no podríamos pensar que estábamos viviendo en un país, Estado miembro de la Unión Europea, Totalmente, en la que el fiscal general del Estado, a pesar de la actuación del fiscal general del Estado, yo tengo la teoría que la complementa luego Alejo, que también se la ha escuchado, de que este hombre en su vida pensaba haber sido fiscal general del Estado y que le han puesto ahí porque es una persona bizcochable y va a tragar con todo lo que le ponga. Y luego lo complementa Alejo, que yo estoy de acuerdo con él, diciendo que tiene una sonrisa sospechosa constantemente, una sonrisa que no se le quita de la boca y es una sonrisa que también es otro indicio más de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero al final todo esto se traslada a la presidencia del gobierno. Este gobierno va de chapuza en chapuza. La última chapuza y además intencionadamente ideológicamente, que es un disparate, es todo el cuento chino este del decreto ómnibus, que lo ha hecho justamente para gobernar contra la oposición, porque aquí realmente el gobierno es la oposición y ciertamente estamos en una situación muy delicada ya desde hace tiempo. Y yo siempre digo lo mismo, en algún momento tendremos que salir de esto, pero las instituciones van a quedar muy tocadas. Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo está? Antes de dar la palabra a Alejo, hay una cosa pendiente para él desde hace mucho tiempo. Recordará usted que hace un cierto tiempo Alejo Vidal Cuadras tenía que hablar en Tarragona, en un acto de defensa de la Constitución. Fui yo a hablar en tu lugar. No. Sí. Fuiste a leer lo que yo quería decir. Exactamente. No, lo digo para precisar. Para precisar, efectivamente. Sí, esto está muy bien porque significa que Alejo se hace responsable de las morcillas que yo metí en su texto. Esto está prácticamente bien. No estabas autorizado a meter morcillas. El hecho es que allí me dieron para ti algo que hasta ahora no he podido darte. ¿Por qué? Pues porque lo tenía en un lugar del despacho que prefiero no describir, porque era francamente inencontrable. Y es un regalo de todos tus amigos catalanes, defensores de la Constitución y defensores de la españolidad de Cataluña. Aparte del calendario, recuerdo 2 litografías preciosas de Hannah Arendt, que me dijeron, seguro que le va a encantar Hannah Arendt. Sí. Pues eras aquí. Muy bien. Así que para ti, con todo el cariño de tus amigos de aquí y de allí. De Tarragona, ¿no? Sí, señor. Pues sí. Pues muchas gracias a mis amigos de Tarragona, que tengo muchos en Tarragona. Y además el día de la Constitución último, que ya estaba yo en condiciones de no necesitar un intermediario, pues lo pasamos muy bien juntos y espero volver pronto. Bueno, a ver, yo me quiero referir en esta breve introducción a 2 cosas. Lo del fiscal general va a acabar mal para el fiscal general. Porque el fiscal general ha hecho una cosa que demuestra que nuestra teoría sobre lo que indica su permanente sonrisa bobalicona es verdad. Porque ha hecho una cosa que nadie, digamos, con suficientes luces hace, que es desafiar públicamente a un magistrado del Tribunal Supremo. O sea, cuando previamente había cometido, presuntamente había cometido una actuación irregular. Negarse a contestar a sus es preguntas. tremendo. O sea, que el fiscal general del Estado... Y acusarle públicamente de tener su juicio predeterminado. O sea, de ser un mal jurista. Es un disparate absoluto. Es decir, primero le, le falta el respeto, porque tú te pones delante de, no sé, pues el fiscal o la acusación particular y dices, no lo quiero contestar. Bueno, va, de acuerdo, está. Pero a su señoría que está allí en el estrado, que usted no me va a contestar a mí, al juez. Ah, no, vale, de acuerdo.
falta de respeto al tribunal, ¿no? Una mala estrategia de defensa. Una mala estrategia de defensa. Pues peor estrategia no es lo que dijo a continuación, no, que pero es directamente un insulto al juez. suicida de defensa. Porque hay una cosa que los ingleses tienen una frase, una expresión preciosa. Contempt of court. Desprecio al tribunal. Contempt of court. Que es una cosa que está... Bueno, no es que esté mal vista allí, es que te cae encima todos los rayos del cielo. Y este caballerete se pone delante de un magistrado supremo y dice, a usted no le contesto. Es insólito, sí, sí. Sí, además no le contesto porque usted tiene no ya vale, ¿no? su juicio parte de una certeza predeterminado que le lleva a una idea y equivocada de la usted, realidad. Sí. Está actuando por razones ajenas a la justicia. Pero ¿sabes por qué dice eso? Porque le dice que parte de una certeza que la aleja de la realidad para poder ir luego al Constitucional sí, a la estrategia era esa, reclamar indefensión. Eso Bueno, es. bien. Sí, pero Sí, que se han vulnerado los derechos fundamentales de defensa, que digo, efectivamente, la Javier, estrategia es que, esa. José Javier, es que yo creo que el camino que ha emprendido le va a llevar a un mal sitio. Es más, tengo la convicción de que va al banquillo, vamos. O sea, ahora no tengo dudas ya. Los O indicios... sea que, bueno, se confirma lo que sabíamos, que este hombre no está preparado para el cargo este y no da la talla para este cargo, ¿no? Es una marioneta en manos del Ejecutivo y, bueno, es patético, ¿no? Y la segunda cosa que quería mencionar es el nuevo decreto ómnibus. Como ha dicho alguno, minibús. El decreto minibús. Bueno, el decreto minibús ya no es ómnibus, pero dentro del minibús también hay mercancía averiada. Es un minibús bomba. También hay mercancía averiada. ¿Por qué? Bueno, lo del regalo del palacete al PNV, eso es una cacicada, es una cosa de escándalo. Pero, bueno, ahora, que los ocupas e inquiocupas, que sean vulnerables. Es bestial. El pobre propietario no les puede sacar de la vivienda, aunque lleven años sin pagarle. Y sabemos que los propietarios mayoritariamente son gente modesta, son gente de clase media, media baja, que ha invertido en un pisito. Bueno, no les puedes alojar, pero Junts ha introducido una cláusula favorable al propietario. ¿Cuál es esa? Que pagará el Estado. El Estado no paga nada. Paga usted, pagas tú, pagas tú, pagas tú. Pago yo. O sea, estos son los que pagamos. Bueno, y ahora viene mi perplejidad. ¿Por qué el PP vota a favor de eso? Y el PNV, que había presentado una enmienda hace 2 meses totalmente contraria para favorecer a los propietarios y ahora vota esto también para favorecer a los ocupas. Es que es de locos, si estamos en una situación política de locos. Si tú te pones en el sitio del pequeño propietario dices, bueno, estará contento porque si no le paga al que ocupa, entre comillas, vulnerable, porque vulnerables de verdad debe haber poquitos. Entonces el propietario dice, bueno, pues me lo paga Sánchez, ¿no? O sea, el alquiler. No, Sánchez no te lo va a pagar, te lo vamos a pagar todos los españoles. Y además en condiciones que luego veremos que son una engañifa. Entonces, ¿esto qué hace? No, es que viene la cosa, tiene más recorrido. Favorece la ocupación, estimula la ocupación. Yo para mí es un pistoletazo. Va a crear redes. No, es un pistoletazo de salida que permite a la gente vulnerable salir a ocupar ahora mismo. Claro. Porque ¿vulnerable o semivulnerable? No, o semivulnerable. Es el momento, están diciendo, si es usted vulnerable, ocupe o inquiocupe. Claro. Si se aplica el mismo criterio que le está aplicando a la ocupación normal, que aunque haya un menor en la casa ya es vulnerable, cualquiera que lleve un niño puede ocupar. No, que se acaba la propiedad. Bueno, de este asunto vamos a hablar también, de todo esto que habéis enunciado. O pueda usted hacerse pasar por vulnerable. Pero, repito, estoy perplejo de que el PP acepte el minibús, transportando el minibús esta mercancía averiada, ¿no? Si ahora que estos días que hace tanto viento ve usted volar pantalones por ahí, pueden ser.
los pantalones de Sánchez, que se los ha bajado con Puigdemont, los pantalones de Puigdemont, que se los ha bajado con Sánchez, los pantalones de Feijóo, que se los ha bajado con todos, y los pantalones de la Asociación de Afectados por la Ocupación, que después de haber dicho ayer muy flamencos ellos, y muy bien por otra parte, no volvemos a ir a un acto con el PP, hoy ya han dicho, bueno, sí, vamos a ir a algún... España está, el cielo de España está lleno de pantalones volantes, es una cosa impresionante. Así que si cuenta usted de algunos, no se los pruebe, no vaya a ser que, en fin. Bueno, vamos a irnos a la policía. A la vuelta de la publicidad, aquí con nosotros, es la primera vez que un presidente del Parlamento Autonómico se sienta en el gato. Don Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, nada menos. Que fue, por cierto, la primera institución en la que entró a gobernar Vox. Y hay muchísimo que hablar en Castilla y León, de todo género de cosas. Pero antes de esto, y para repartir en el Congreso de los Diputados, que te lo financie este. TV acaba de pedir más dinero. Pues ya sabes. Después de subirse los sueldos, son una gente, en fin. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Has visto Pues muy bien, muy bien. Pues volvemos a nuestros inicios del desfibrilador. Fíjate que cuando me conoce alguien por la calle, dice, mira, de Toro, el desfibrilador. ¿Y sabes lo que les digo yo, Esparza? Digo, ¿pero lo tenéis? Y dice, todavía no. Digo, ese todavía hay que quitarlo. Ese todavía, porque a cualquier persona que se le diga, vamos a ver, ¿cómo no vamos a tener un desfibrilador en nuestra comunidad de vecinos? Fíjate, el otro día estaba con un médico del SUMA. Me contaba cosas que eran realmente escalofriantes. Tampoco voy a entrar mucho en detalle a nivel de cómo se elige, dónde hay que ir, qué ambulancia va. Bueno, todo esto hay ahí un... Luego, yo no sabía que en el SAMUR atiende una persona en la calle, un mendigo o quien sea, y no puede subir a un piso. No atiende en un piso, ¿no? Eso también es un poco, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una... ¿Por qué dicen los médicos que tenemos que ser muy rápidos en actuar? Tenemos que ser muy rápidos por dos circunstancias. Que aquí hemos dicho muchas veces la del cerebro. A los 10 minutos el cerebro se daña. Pero ¿qué ocurre también en el corazón? El corazón, cuando hay una obstrucción y empieza una fibrilación ventricular, son pocos minutos los que deja de ser un problema eléctrico. El potasio que tenemos, que está en forma catiónica, es decir, con una carga positiva, se va del corazón y ahí ya no vale ni el desfibrilador, porque ya no es un problema eléctrico, es un problema metabólico. Entonces hay que actuar rápidamente. Por eso me decía, además este médico decía, es que tener desfibrilador es básico, es que ese chispazo que se puede dar rápidamente, en 3, 4, 5 minutos, es básico para que cuando nosotros lleguemos la persona siga viva, que la persona ni haya entrado en la fase metabólica, es decir, que ya no haya electricidad, que ya no haya fibrilación y que además su cerebro no esté dañado. Por tanto, de veras, comunidad de vecinos, además siempre digo, como está por debajo de 1.500 euros de precio, entre el presidente y el administrador lo deciden. No hace falta convocar a la comunidad. Y si no eres ni presidente ni administrador, dile a la comunidad, vamos a poner el desfibrilador, que tenemos un montón de extintores, vamos a tenerlo cerquita, que además en el momento que se coge, en las comunidades ponemos unos que te llama el 112, que ya están avisados, y que es la manera de salvar vidas. Cada 20 minutos muere una persona en España, 100 al día. No me cansa de decirlo mientras que no tengamos todas las comunidades un desfibrilador. Así que os animo de veras a que lo tengamos, llamad, os haremos un buen precio de veras por ser espectadores del Toro Televisión, pero tengamos el desfibrilador que nos salva la vida y vamos a conseguir verdaderamente que cuando llegue los servicios de emergencia encuentren una persona viva que normalmente, por desgracia, no la encuentran. 900-730-061, pregúntenle usted absolutamente todo y ellos les van a explicar también absolutamente todo. De verdad que si hay extintores en todas las casas, realmente no tiene mucho sentido que no haya desfibriladores porque hay más infartos que incendios, eso es así de simple. Adolfo, gracias mil. Gracias, Esparza. Vámonos a la policía. A la vuelta, aquí, don Carlos Pollán, vamos a hablar de los pactos PP-Vox, vamos a hablar de qué está pasando en Castilla y León con la ley de memoria, vamos a ver muchísimas cosas. 22-13, 21-13 Canarias. ¿Sabe usted que uno de los vicios, en fin, pertinaces de la política española desde el fin de la guerra de independencia, por lo menos, es que todo se haga en Madrid? Ve usted los episodios nacionales de Galdós. Por eso dijo Ortega, aquello de las provincias en pie. Pues claro, es que hay más mundo, ¿verdad? Aparte de Madrid y Barcelona, aunque no lo parezca. Un mundo enorme. Algunos tan enormes como Castilla y León entero. Y en Castilla y León es la primera comunidad autónoma en la que Vox llegó a una posición institucional. Recuerde usted que justo antes de aquello era como la llegada de los bárbaros, ¿no?
toda la prensa, que vienen, que vienen. Bueno, llegaron, se quedaron allí sentados, haciendo sus cosas y tal, y allí sigue don Carlos Polla. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta mesa que tantos días veo desde mi casa. Y todo el tiempo en la presidencia de las Cortes de Castilla y Bueno, León. vamos ya para 3 años. Que es un prodigio de supervivencia. Desde febrero del 22, que fueron las elecciones, y como bien ha dicho usted, pues tuve el honor y la gran responsabilidad de presidir, ser la primera persona que presidía una institución de mi partido, aparte del honor que suponía haber sido el cabeza de lista por mi provincia, que es León. Entonces, pues una gran responsabilidad, un honor y una magnífica experiencia. Experiencia que fue capaz de sobrevivir incluso a la ruptura del pacto de gobierno PP-Vox en Castilla y León. Sí, la verdad es que sobreviví ya sobre todo a los primeros días, cuando varios procuradores del Partido Socialista me negaron el saludo el día de mi toma de posesión. Lo recuerdo, sí. Luego he recibido críticas de toda esa gente que no tenía respeto institucional a la institución, cuando los primeros que no lo tuvieron fueron ellos conmigo. Y pues la ruptura de los gobiernos sí que mantuvo a los 4 presidentes de los parlamentos autonómicos que tenemos, porque entendíamos que ese puesto de presidente de los parlamentos autonómicos había sido un paso previo para los pactos posteriores de gobierno. Entonces, los incumplimientos vinieron posteriormente. No estaban vinculados. Esa ruptura de gobiernos, hay todavía una buena parte del electorado que no lo ha terminado de entender. No sé si más parte de Vox o más parte del PP, pero en todo caso lo ves en las redes, en los comentarios de la gente, etcétera. ¿Por qué rompieron si a Sánchez solo se le puede echar si estamos juntos? Creo que no es así. Creo que es cierto que creó mucha incertidumbre. Es cierto que en un inicio costó entender que un partido político, por sus principios, deje los sillones, y qué es lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que los incumplimientos en materia de inmigración, no siendo Castilla y León una comunidad en que existe ese problema, pero no al nivel de otras comunidades, pues fue la línea que nos obligó a romper esos gobiernos. Gente que lo criticó, pero Vox tiene un discurso nacional que decimos lo mismo en un sitio que en otro. Hay comunidades en que están sufriendo mucho por la inmigración, y creíamos que era un punto por el que no debíamos de pasar. Esta es otra cosa que plantean muchos críticos. Si están contra el sistema autonómico, ¿por qué están en las instituciones autonómicas? Es fácil de explicar. Como todos ustedes saben y todos nuestros votantes saben, nosotros estamos en contra del Estado autonómico. Creemos que es uno de los grandes problemas que tiene este país, pero para poder cambiar las cosas tienes que estar dentro de ellas. Y desde luego que todas las cosas que nuestro partido hace están dentro de la ley, dentro de la Constitución, dentro de la defensa del Estado de Derecho y de la libertad. Entonces, para poder cambiar las cosas tienes que participar de ellas, no hay duda en eso. Mencionábamos antes la cuestión de la inmigración, que era una diferencia política clave entre el PP y Vox. Había otra importante, que era, por ejemplo, las subvenciones a los sindicatos. Sí. En Castilla y León el gobierno con Vox las redujo, no las suprimió, las redujo. Y en cuanto salió Vox del gobierno, las han recolocado otra vez. Efectivamente, fue una de las primeras medidas que se tomó, que fue la reducción del 50% de las subvenciones a los sindicatos y a las patronales. Una cosa que fue muy aplaudida por los votantes del PP. No se le tiene que olvidar a nadie. Y es cierto que la primera medida que el Partido Popular tomó después de la ruptura de los gobiernos fue recomponer y retomar esa relación con los sindicatos. Nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra del diálogo social ni en contra de los sindicatos. Lo que estamos en contra es de ese diálogo social hiper subvencionado, esos sindicatos hiper subvencionados, y que cada uno tiene que pagarse la fiesta como le corresponde con lo suyo. Por cierto, no sé si se entera usted de que hay convocadas al menos 3 movilizaciones sindicales, no contra la pobreza energética, no contra la incapacidad del gobierno para sufragar los medicamentos para la leucemia infantil, sino contra el PP. Bueno,
contra la oposición. Pero es lo que tienen los sindicatos. Al fin y al cabo, después de todo, el que estuvo en el Congreso del UGT fue Feijóo. O sea que también, bueno, más cosas antes de abrir la mesa. Un asunto más que además en este programa nos interesa de forma particular, que es la cuestión de la ley de memoria. Porque Castilla y León fue una de las comunidades que dio un paso adelante para tratar de convertir el disparate revanchista y guerra civilista de la ley de memoria democrática en algo relativamente útil, pero quedó frustrado. Sí, sorprendentemente quedó frustrado. Nosotros, Vox ha sido muy leal en el pacto en Castilla y León, tremendamente leal, asumiendo el poder que teníamos dentro del reparto de los procuradores. El Partido Popular tenía 31 procuradores, tiene 31 procuradores, nosotros teníamos 13, la mayoría absoluta está en 42 procuradores, y bueno, pues nosotros fuimos leales en ese pacto, fuimos leales en ceder en determinadas cosas que para nosotros no era fácil ceder, pero siempre y cuando, bueno, queríamos que ese gobierno funcionara, que ese gobierno saliera adelante. La ley de concordia que se había pactado con el Partido Popular, es cierto que costó mucho trabajo sacarla adelante, llegar a un acuerdo, fue muy minucioso el trabajo que se realizó y se llegó a presentar bueno, cuando todavía el pacto estaba vivo. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el momento que se rompe el pacto, Vox quiere llevar esa propuesta, ese proyecto de ley que estaba mancomunado entre las dos partes. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando bueno, pues, el Partido Popular se descuelga con que es necesario un informe preceptivo del Consejo Consultivo. No ha habido ninguna ley en esta legislatura que han sido necesarios informe del Consejo Consultivo, y bueno, pues se echaron para atrás. Un proyecto que como otras muchas cosas de las que figuraban en ese pacto, era para favorecer a todos los castellanos y leoneses, y muchos votantes del PP estaban de acuerdo en esos proyectos, y en concreto en esa ley de memoria democrática, ley de concordia. Bueno, pues sorprendentemente votaron en contra. La ovación del Partido Socialista en ese pleno fue de las que se recuerdan en ese hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, y en esas estamos. Nosotros hemos sido muy leales, Vox ha sido muy leal a muchas cosas de las que estaban en ese pacto de gobierno, pero que considerábamos que era buena para los castellanos y leoneses, y las hemos seguido apoyando una vez salido del gobierno, porque creíamos que había muchos acuerdos que eran muy positivos para los ciudadanos de Castilla y León. El PP no ha optado por esa vía y ha cortado todos los puentes absolutamente con Vox. Alejo, Juan Antonio. Sí, yo quería preguntar, estamos seguramente en un cambio ideológico, ¿no? En el sentido de que el wokismo con la llegada de Trump va a causar un cambio. Hay partidos, me imagino, como Vox, que no tienen que moverse de la foto, pero hay partidos como el Partido Popular, que es posible, y en particular el Partido Popular Europeo, sientan el interés de mirar un poquito más hacia Estados Unidos, hacia el no wokismo y demás, y empiezan a sentirse más atraídos por los patriotas, en definitiva. ¿Podría eso significar un acercamiento futuro que facilitase los asuntos importantes de Castilla y León, o incluso los asuntos a nivel nacional en España, entre el Partido Popular y bueno, yo creo que el Partido Popular, ya en estos primeros momentos de la era Trump, la segunda era Trump, ya ha cambiado su discurso. Está cambiando. Hemos pasado de oír al ex vicepresidente Aznar decir que él no votaría nunca a Trump, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid hablando de Trump barbaridades, a otros presidentes y políticos del Partido Popular en muchos sitios, y ese discurso ya ha cambiado, a los pocos días ya ha cambiado, igual que están cambiando muchas cosas. Incluso Van der Leyen también se mueve, ¿no? Exactamente, yo creo que además el Partido Popular español a nivel de Europa ha quedado un poquito descolocado. Yo creo que lo que dicen aquí, o el cambio de discurso que están teniendo a nivel nacional en relación con Trump, hay que trasladarlo a Europa, y hay posibilidad de cambiar las mayorías en Europa si el Partido Popular Europeo estaría dispuesto. Exacto. Oye, yo iba a hacer una pregunta bastante similar, porque yo creo que una de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos de Castilla y León es si se puede reeditar el pacto de la legislatura anterior,
entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Y porque yo creo que funcionó razonablemente bien, fue uno de los primeros pactos que se hicieron y la verdad es que la comunidad autónoma estaba funcionando muy bien con el gobierno de Partido Popular y Vox, en el que el vicepresidente era de Vox, era García Gallardo. Y luego también quería hacer otra pregunta que es muy importante para la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Cómo se ve desde allí? ¿Cuáles son las iniciativas que tiene Vox para defender la agricultura y la ganadería, que está muy atacada desde Europa? Y yo creo que esa es otra de las preocupaciones importantes que en esa comunidad autónoma tienen los ciudadanos. Vox ha sido muy claro siempre en que el enemigo de este país son las políticas de izquierdas y el socialismo. Y creo además que ya hemos pasado por todas las posibilidades de colaboración con el Partido Popular para cambiar los gobiernos. Se empezó en Andalucía, apoyando... Paréntesis, que hay espectadores que han dicho el primer lugar donde puso la bandera Vox fue Andalucía, no fue Castilla y León. Bueno, cierto, donde entró en las pero si usted mira la cajita, en lugar de lugar, yo he puesto Parlamento y no me cabía, por eso lo tuve que cambiar, así que perdón. Bien, vale. Puso bandera, yo no lo había visto, puso bandera. Le decía que el objetivo de Vox desde el principio siempre ha sido apartar las políticas socialistas en este país. Y hemos pasado ya por todas las opciones y todas las posibilidades de acuerdo con el Partido Popular, desde apoyar sin ambajes en Andalucía, llegar a pactos de investidura, ya hemos pasado a entrar en gobiernos. Desde luego que nuestro objetivo, a pesar de que el Partido Popular en muchos sitios, incluso en Castilla y León, dicen que estamos haciendo oposición al PP en lugar de hacer oposición a Sánchez, tenemos que tener claro que ahora somos oposición en Castilla y León, pero también tenemos clarísimo que el objetivo es echar al socialismo del gobierno de España. Pero hemos pasado por todas las posibilidades con el Partido Popular. Desde luego que si se vuelve a dar en Castilla y León, bueno, pues estaremos en disposición de hablar con ellos, pero desde luego las circunstancias ya no son las mismas y los antecedentes que nos han llevado a romper los gobiernos y la falta de lealtad en determinadas cosas, pues harán, entiendo, ser más exigentes en lo que queremos, que al final tendría que ser lo que quiere todo el mundo que estamos sufriendo este gobierno que tenemos en España. Entonces, bueno, creo que sería... Quedaba pendiente la cosa agropecuaria. Ganadería, sí, ganadería, y antes de la cosa agropecuaria, dar la palabra a Alejo y trayendo un poco causa de la pregunta de Antonio, los presupuestos están sin aprobar, ¿no? Los de este año. Sí, ha sido muy curioso. Ha sido muy curioso porque se dio una circunstancia que le cambió el paso al Partido Popular. Para presentar el proyecto de presupuestos, primero hay que aprobar el techo de gasto. El Partido Popular presentó su anteproyecto en todas las provincias, con gran despliegue en todas las provincias, diciendo este va a ser nuestro anteproyecto de ley, estas inversiones y demás, pero no contaban con que el Partido Socialista se iba a abstener y les iba a aprobar el techo de gasto. ¿Qué ocurrió? Que les aprobó el techo de gasto, pero no han presentado el proyecto de ley porque el Partido Socialista optó por abstenerse para que ese proyecto de ley entrara en las Cortes de Castilla y León y luego echárselo para atrás. Entonces les ha pillado con el pie cambiado y no se ha presentado. Eso quiere decir que no queda más remedio al PP entonces que llamar a Vox, ¿no? De socorro. Los puentes están rotos desde el primer día y no hay negociación posible. Joder. Qué talento estratégico, ¿eh? Sí, ha sido, la verdad es que fue sorprendente la aprobación del techo de gasto porque bueno, no contaban en ningún momento con que el Partido Socialista se iba a abstener y les iba a obligar a presentar ese proyecto de ley. Ahora las excusas es que no se lleva el proyecto de ley porque no tenemos acuerdos, o escuchas a cualquier grupo parlamentario de las Cortes de Castilla y León y no ha habido negociación ninguna, no ha habido respuesta a las propuestas que se lanzan por parte de la oposición, sino que bueno, pues les ha pillado con el pie cambiado esa aprobación del techo de gasto y bueno, pues automáticamente el día 1 de enero esos presupuestos se han prorrogado. Es cierto que los anteriores se habían aprobado en abril de 2024, es decir, bueno, tenemos margen, eran unos buenos presupuestos. Vox está conforme con esos presupuestos porque había participado de ellos y había muchas partidas que eran importantes y bueno, pues nos encaminamos hacia el final de la legislatura. Vamos a ser la primera comunidad autónoma que en un calendario normal tenga elecciones. La legislatura se acabaría en febrero del 2026.
el presidente Mañueco sigue afirmando en todos los sitios que va a agotar la legislatura. Vamos a ver, es el que tiene el botoncito. Alejo. Bueno, hablando de puentes volados y de talento estratégico, yo no te voy a hacer, querido presidente, ninguna pregunta. Voy a cometer la impertinencia de hacer una recomendación, que espero escuches con benevolencia. Por supuesto. Vamos a ver, a la luz del éxito de la última campaña de las generales, mi recomendación es la siguiente. Todo apunta, algunos quizá con un optimismo excesivo, así lo creemos, que Sánchez no aguantará mucho más, ¿no? Porque tiene muchos frentes abiertos y cada vez el dogal en su cuello aprieta más, ¿no? Entonces, es posible que tengamos elecciones generales en un plazo, no sé, pues de 6 meses, de 1 año. Entonces, mi recomendación es, en la pre-campaña y en la campaña, haced 2 cosas. Una, no habléis de pactos entre el PP y Vox. No habléis. No habléis. Hablad de vuestras propuestas, hablad de vuestro programa, de vuestra idea de España, de cómo las cosas pueden cambiar y cómo podemos salir del hoyo en que nos han metido estos forajidos, ¿no? Hablad de esto. Olvidaros un poco del PP. Olvidaros. Es decir, hablad de lo vuestro, de lo que vosotros vais a hacer, de las cosas en las que creéis. Y nada de pactos. Entonces, si el PP os busca las cosquillas, no le hagáis mucho caso. Id algo vuestro, ¿me explico? Esa es mi recomendación. Creo que os va a beneficiar, pero yo, aparte de que estaré encantado de que os beneficie, fundamentalmente os lo hago porque creo que es lo mejor para España y lo que nos garantizará un resultado con una amplia mayoría que nos permita plantear la alternativa. Acuérdate de esta recomendación. Me acordaré, me acordaré. No enmendaremos la Y sobre todo que se acuerde tu dirección nacional. Bueno, ahora nos metemos esto en TikTok o algo y se lo mandamos. Bueno, es cierto que yo creo que hubo errores que se han reconocido, por lo menos por nuestra parte. Yo sí que he oído ese reconocimiento de ciertos errores en la campaña, pero yo creo que esa famosa llamada al voto útil, al permanente voto útil, no ayudó en nada. No ayudó en nada ese voto útil, no ayudó en nada el dar las elecciones por ganadas 15 días antes. Había quien repartía ministerios. Y fíjese, hay una prueba. Nosotros no somos muy de encuestas, yo creo que es conocido que no somos muy de encuestas, pero algunas de las que han aparecido ahora que elevan la suma de las dos partes PP-Vox en torno a 180 y pico, 190, ha habido incluso... No te fíes. No me fío, y lo he dicho de inicio que no nos fiamos. Pero todas esas encuestas que se nos van a 180 y pico, 190, todas coinciden con subida de Vox y una pequeña bajada del PP. O sea, no va acompañada de una gran subida del PP y bajada de Vox, sino que ese equilibrio, y probablemente ese equilibrio va por vuelta de votantes que se creyeron, votantes nuestros que se pudieron creer el voto útil, y ese voto útil, esos escaños y esos votos que quedaban en terceros diputados en determinados sitios, son los que desequilibraron la balanza, porque esos terceros, esos diputados y esos votos que quedaban sueltos nunca iban al PP, sino que han ido a la parte socialista. Creo que hay un cambio de paisaje también, Hay más gente joven, y la gente joven que vota derecha no vota. Y partiendo de la base de que las encuestas, lo comparto con usted totalmente, y yo creo que nosotros lo compartimos. Y nos queda pendiente la cosa de la agricultura y la ganadería, y yo no quería dejarla fuera porque en el caso de Castilla y León es una cuestión muy importante, puesto que la industria quedó jibarizada enormemente en los últimos años, y esto otro es un drama. Castilla y León tiene un potencial en el sector primario fuera de toda duda.
Y creo que en el gobierno hasta la ruptura del pacto de gobierno, esa consejería nos correspondía a nosotros. Teníamos un gran profesional en esa consejería, que era Gerardo Dueñas, y se estaban haciendo cosas, se estaban haciendo muchas cosas importantes, sobre todo haciendo frente a políticas que venían de Europa. Es decir, hubo el comisario saliente de Agricultura y Ganadería, en un acto del grupo ERC que se celebró en Valladolid, reconoció públicamente que gracias a las medidas que se habían planteado desde Vox en España, habían hecho cambiar y girar en determinadas cosas allí. Yo, mira, el consejero de Agricultura, en aquellas movilizaciones tan importantes que había de los tractores, los primeros años, yo coincidí con él en diversos actos en los que se manifestaban esos agricultores, y siempre era bien recibido por esas personas que se estaban manifestando. Ha sido una persona dialogante, una persona que ha hecho muchas cosas en Castilla y León, en su consejería, y había grandes proyectos que han seguido adelante, pero claro, nos hemos encontrado desde la ruptura del gobierno, igual que pasó con el tema de los sindicatos. El primer mensaje de la nueva consejera de Agricultura y Ganadería en su toma de posesión, compareciendo en comisión en las Cortes, volvía a abrazar la Agenda 2030. Pues no vamos bien. Y de hecho el otro día ya asociaciones y colectivos de agricultores y ganaderos ya están levantando la voz contra la nueva consejera. Creo que volvemos a lo mismo. La Escuela Ursulina, que se llama. Y de la Escuela Ursulina, por cierto, vamos a hablar enseguida, porque la brújula de la competitividad, esta vez no me he equivocado, que ha presentado Ursula von der Leyen, o sea, es más de lo mismo por los mismos, incluido esto, ¿eh? Pero bueno, don Carlos Polla, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, que no sea la última, y aquí tiene... Pues muchas gracias por también ser el primer presidente de un Parlamento autonómico que está en este programa. Y además tratado con insólito respeto. Insólito. Bueno, yo no tenía duda de que el respeto iba a estar presente. No tenía ninguna duda. Muchas gracias. No, que incluso le damos buenos consejos. Fíjate. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad. Dentro de un ratito, la brújula de Úrsula, que tiene muchísimo que ver con todo esto que acabamos de hablar. Porque a nosotros, bueno, o a los pescadores, que hablaremos de ellos la semana que viene, hay manifestaciones en Italia, sabe usted, ¿no, verdad?, de pescadores, como aquí, porque nos crujen para dárselo a Marruecos. Es que es de locura todo. Bueno, pues todo eso después de la publicidad. 22:40, 21:40 en Canarias. Vámonos a Bruselas. Porque, voy a decir en Estrasburgo, bueno, da igual, allá. Porque, ¿se acuerda usted, si nos ha seguido, todo esto empezó con el informe Draghi sobre la competitividad en Europa? Informe encargado por la Comisión Europea para decirle a la Comisión Europea que tenía otras cosas que hacer porque todo lo había hecho mal, a pesar de lo cual los mismos que lo habían hecho mal ahora tenían que hacerlo bien, porque eso funciona así. Un poco para no creérselo, pero bueno. En esto, ¿qué pasa? Que llega Trump. Y entonces, trastabillamiento general. Y Trump le dice a los chinos, pues vamos a competir. Y los chinos le dicen, pues vamos a competir. Y nosotros aquí con los tapocicos de las botellas. ¿Y ahora qué? Pues ahora sale Ursula von der Leyen a presentar la brújula de la competitividad. ¿Y eso qué es lo que es? Pues Iago Soler nos lo cuenta. Relied on cheap labor from China, presumably cheap energy from Russia. Durante los últimos años nos nutrimos de mano de obra barata de China, energía de bajo coste de Rusia y inseguridad de fuera de la Unión Europea. Esto se acabó. Así empezaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presentación de la brújula de la competitividad, el nuevo plan de Bruselas para marcar territorio entre la lucha de gigantes de China y Estados Unidos. Una especie de Europe First, priorizar los intereses de la Unión Europea sobre el resto. El plan, parecido al informe que presentó hace unos meses el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, consta de varios pilares. El más llamativo es el apartado sobre el medio ambiente. Bruselas prevé reducir en un 27% la carga burocrática que se pida a las empresas en materia medioambiental, una medida que ahorraría 37.500 millones de euros a las empresas comunitarias. Reconocen fallos, contradicciones y no descartan bajar los costes de los aranceles climáticos, motivo por el cual muchas empresas abandonan el mercado de los 27 con destino al norte de África, Reino Unido o Noruega.
La Unión Europea priorizará empresas comunitarias para contratos públicos, algo que ya hacen China o Estados Unidos. Von der Leyen también desea potenciar la inteligencia artificial para meterse en la carrera que ahora mismo lideran Washington y Pekín. Por ello, planea construir gigafábricas de inteligencia artificial. El discurso sobre diversificación y proteccionismo arrancaba con la energía y la seguridad. Actualmente el principal suministrador de gas natural licuado y armas es un país, Estados Unidos. Mañana estará en el Gato Rodrigo Ballester, largos años funcionario de la Comisión del Parlamento Europeo, y me contaba hoy, quedando para mañana, que el formulario de preguntas por aquello de la Agenda Verde, que tiene que rellenar una empresa común en Europa, es de 1000 preguntas. Es que es una cosa de locura. En fin. Bueno, Alejo, ¿tú conoces bien esa casa? Pero yo creo que la primera señal de que Europa no se enteraba por dónde iba la cosa fue la reelección de Úrsula, ¿no? Es decir, aquí ya se vio. Es decir, Ursula von der Leyen, pues yo creo que ya la conocemos, ha sido presidenta de la Comisión 5 años, entonces no nos podemos llamar a engaño, ¿no? Es una persona que no tiene ningún tipo de carisma, no tiene empuje, no tiene visión, es una mera funcionaria, alta funcionaria, criada en un ambiente de altos funcionarios, empezando por su padre, ¿no? Y es una señora que queda bien, que habla muchos idiomas y no tiene nada en lo que destaque. Entonces, yo que sé cómo funciona la Comisión Europea y el Parlamento y el Consejo, porque he estado allí 15 años, esto funciona así. Vamos a ver. Quien manda allí, Juan Antonio está de acuerdo conmigo, son los cabinets, o sea, los gabinetes. Es decir, Úrsula depende de su gabinete, que son, no sé, 40 personas, ¿no? Todos ellos funcionarios, salvo unos pocos, y estos fijan la agenda. Entonces, como buenos funcionarios, siguen caminos trillados, ¿no? El mainstream. Entonces, no hay una chispa de genio, de ambición, de coraje, de asunción de riesgos. Es una máquina lenta y pesada que va pariendo directivas y reglamentos con unos ejes que son copiados del mainstream. O sea, el Pacto Verde, la financiación pública. Hemos movilizado 750.000 millones de los fondos Next Generation. Pero no movilices dinero público que además lo captas de los mercados y lo tienes que devolver. Da facilidades a las empresas, baja los impuestos, quita sobre regulación, fomenta la innovación y la investigación sobre la base de estímulos fiscales y regulatorios. O sea, haz que Europa sea dinámica, sea creativa, suelta las fuerzas que ahora están aletargadas que puedan ponernos a la cabeza. Imposible. Entonces, yo cuando vi que era reelegida, dije, esto no tiene remedio. Y ahora lo que harán es intentar, bueno, pues no chocar demasiado con Trump, hacer un ten con China. Hombre, el solo hecho de que lo máximo que hemos hecho en inteligencia artificial es regularla, pero vamos a ver. Una regulación que además, que nace obsoleta, pero bueno. Que nace obsoleta. Entonces, quiero decirte, a ver, que no nos estamos enterando, bueno, algunos sí nos enteramos, aquí nos hemos enterado hace tiempo, pero allí en el edificio Berlemont, no se están enterando de que va la película, no se están enterando. Ellos están, sí.
Ellos están a sus asuntos corrientes, son estos burócratas de Bruselas, Business as usual, funcionarios, ¿no? sí, funcionarios que Sí, para sí. ellos, además es que les empieza a dar igual lo que dicen, lo veíamos con el dibujo de la brújula, nos están engañándonos a todos con una payasada de que van a hacer algo. Vamos a ver, pero no han tenido décadas para hacer algo. Es que el Pacto Verde no se veía ya, cuando muchos lo hemos estado diciendo durante una década o más. Que era un desastre. Que era un desastre, que estaba bloqueando a las empresas y tienen que esperar a que llegue nuestro querido Trump a decirle al mundo que hay que flexibilizar, que hay que desburocratizar, que hay que unleash, que hay que soltar las cadenas de las empresas para que puedan funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que quieren los países? Lo primero que ha hecho Trump es atraer inversiones. Y es a lo que está Estados Unidos, China y Rusia y todos los países, atraer inversiones y talento. Claro. ¿Qué inversiones y talento vamos a traer con un pacto verde que te ahoga, con unos impuestos que te ahogan y con un gasto público que no baja? Y al no bajar el gasto público no pueden bajar los impuestos. Luego no tenemos multiplicador. ¿Qué haces frente a un Estados Unidos que ha desarrollado 7 o 8 multiplicadores? En el discurso de Trump identificabas 8 multiplicadores en todo el área. Armamento, bajadas de impuestos, energía barata, atracción de la inversión a través del hostigamiento comercial. O sea, ha puesto en marcha una maquinaria de multiplicadores empresariales auténticos, como tú decías, de un país que sabe a dónde va. La señora van der Leyen, y lo malo es que no veo dirigentes europeos que salgan ante la señora van der Leyen, el señor burócrata, siéntese, que yo soy el presidente de tal país y pienso lo siguiente sobre mi país. Y lo que pasa de los países es que Francia y Alemania están cayendo en recesión. Alemania ya está en recesión, Francia ha caído hoy, en el último trimestre, el anual, menos 0,1, es decir, a la siguiente o a la siguiente ya estamos también en recesión en Francia y Europa es la que va a caer en recesión. Bueno, Juan Entonces, para Antonio, mí... Perdona, los mandatarios de los países que acabas de citar son precisamente los que han impulsado esta misma política. Entonces, pero que me es lo la de Ursula pones. von der Leyen. Y a los mandatarios de los países que se levantan, pues se les quitan las becas Erasmus a sus estudiantes, Claro. como ha pasado con Hungría, Pero entonces, tú o le fíjate. metes una inspección a sus jueces. Pero me lo pones terrible. Es que la Unión Europea se ha convertido en lo que no era. Y que no nos engañe, los fondos de investigación y desarrollo de Europa han sido bestiales y no han conseguido nada. Si es que Europa sigue sin tener una sola grande digital, no tiene inteligencia artificial. ¿Cómo ha podido decir que hay que construir gigafábricas de inteligencia artificial? Pero es que no se ha enterado de DeepSeek. DeepSeek en 80 semanas y 30 millones de dólares ha construido una cosa igual a las de Nvidia y todas las demás. Es que no se da cuenta que no hace falta construir tanto, que es una cuestión de innovación, inteligencia, startups. Están totalmente en otro lado esta burócrata. Es bestial. Estoy de acuerdo con lo que se acaba de comentar, pero yo creo que se ha apuntado también ya, ¿no? Colateralmente. El problema de Europa es un problema más profundo que Ursula von der Leyen. Por cierto, Ursula von der Leyen, como se ha dicho aquí ya, también pertenece a un país que ha aplicado políticas en los últimos años que le han llevado a un auténtico desastre desde el punto de vista energético, y las políticas verdes de Alemania nos están llevando a muchos de los problemas que tenemos hoy en día. El no apostar por las nucleares cuando todo el mundo, además, hoy en día que se están desarrollando muchas centrales nucleares, los mini reactores nucleares que podrían solventar muchos de los problemas energéticos que tenemos. Bueno, von der Leyen no va a arreglar lo que no ha arreglado anteriormente. Como bien decía Alejo, cuando se renovó este Consejo, esta Comisión Europea que ella preside, todos sabíamos perfectamente qué es lo que iba a pasar. Dudo mucho que quien ha puesto los problemas ahora ponga las soluciones. Pero el tema de Europa es más profundo, el problema de Europa es más profundo y viene de una raíz. El nacimiento de la Unión Europea es algo mágico y se hizo gracias a que los padres fundadores tenían 4 ideas y las tenían muy claras. Y tenían unos objetivos que se cumplieron. Eran visionarios. Eran unos visionarios. Pero ahora justamente vamos por el camino totalmente equivocado. Nos están llevando hacia el precipicio y siguen. Y lo peor de todo esto es que ven el precipicio y siguen sostenella y no enmendalla. O sea, porque la Agenda 2030, todo este Green Deal y que Europa se tenga que poner al frente de la manifestación de estas políticas buenistas que están llevando al desastre al sector primario europeo, al sector secundario europeo y al sector terciario europeo, lo único que va a suceder es que al final en algún momento van a tener que dar marcha atrás. Y si no dan marcha atrás, los ciudadanos europeos empiezan a reaccionar.
Y los últimos resultados, porque gracias a que ha habido un gran pacto del establishment de Bruselas, pero los últimos resultados de las elecciones europeas ya son un aviso para el propio establishment de Bruselas. Y los resultados que están teniendo determinados países muy influyentes en la construcción europea en sus elecciones nacionales también están siendo un aviso de que la gente está harta de que las políticas de Bruselas, que por cierto suponen hoy en día prácticamente el 70% del ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la Unión, viene de Bruselas, los ciudadanos están empezando a estar hartos de que cada vez le coarten más sus libertades y le tengan que decir lo que hace en cada uno de sus aspectos vitales. Eso va a haber una reacción. Y si Europa no encuentra su verdadero sentido, que tiene que ser una competitividad, no por la vía de estas políticas que están hundiendo a la Unión Europea y a sus Estados miembros, sino de verdad ponerse a competir en las alternativas y en las industrias que crean valor añadido, como puede ser la tecnología o todo lo que está habiendo ahora, sin perder la esencia también de algunos aspectos europeos, como claro, se está demonizando la ganadería y la agricultura, como decíamos anteriormente, en favor de terceros Estados miembros. El tema del coche eléctrico, que al final a quien acaba favoreciendo es a las empresas automovilísticas chinas. Estamos destrozando absolutamente todo. Tenemos que volver a los orígenes fundadores de la Unión Europea, con unos líderes que en la actualidad no están ejerciendo ese liderazgo. No hay un liderazgo en Europa. Necesitamos otro ejemplo, sí. Los paneles solares. Bueno. A ver, energía fotovoltaica, ¿no? Las empresas de paneles solares europeas están todas caídas. ¿Por qué? Porque los chinos ofrecen un producto de igual calidad y mucho más barato. Entonces, lo de la inteligencia artificial y la sacudida Wall Street ha sido un trompetazo, ¿no? Una llamada de atención. O sea, claro, pero hay otra tecnología por ahí que deberían apostar. Sí, o sea, Trump ya está tomando. Y después hay otra cosa de la maquinaria europea que es terrible. Su tremenda lentitud. Es un paquidermo semiparalítico. En Estados Unidos ven que el viento va para allá y en 24 horas dicen, venga, justamente hoy se reúnen, no se reúnen, el consejo, no sé qué. Esa es una de las cosas que quería cerramos tema muy rápidamente, tenía Antonio pendiente la palabra también. Muy rápido. Estamos haciendo, cuando tú tienes una potencia como Estados Unidos que hace una cosa, tú no puedes hacer la contraria. Estados Unidos está destrozando el Pacto Verde, su Pacto Verde se desmorona, no le interesa más ese tema, cambio climático, nada, y está bajando los precios de la energía porque se lo ha puesto como objetivo y lo va a bajar. Y Europa sube el Pacto Verde, mantiene la Agenda 2030 y dice que no necesitamos energía barata de Rusia. Hoy un momento, señora van der Leyen, si la guerra se acaba mañana, a lo mejor dentro de un año estamos importando un petróleo muy barato de Rusia que nos va a hacer llegar lejísimos, señora van der Leyen. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Lo contrario que hace Estados Unidos? ¿Ese es el futuro de Europa? Lo contrario que hace Estados Unidos. No, yo lo único que iba a apuntar es que efectivamente vamos por un camino equivocado. Evidentemente hay que hacer políticas de cuidado del medio ambiente, sí, pero una cosa razonable, no lo que estamos haciendo ahora, incluido en la Agenda 2030, el Green Deal, que esto queda muy bien en determinados sectores, pero al final acaba destrozando a los diferentes países. Y luego lo que decía y apuntaba, hay una tecnología por la que se puede apostar ahora que es alternativa y complementaria a la de la inteligencia artificial y que están intentando hacer algo, sobre todo en Alemania y en España también se está intentando hacer algo, que es la computación cuántica, pero como sigamos así vamos a llegar tarde de nuevo a esa oportunidad. Haremos compotas cuánticas. Cuánticas. En fin, y por supuesto que verdes y sostenibles. Ayer, o antes de ayer, Pedro Sánchez, bien apretado, como usted sabe por las circunstancias, acudió a ver a los grandes zares de las renovables en España para contestar a Trump. Ya sabe usted que Pedro quiere ser el líder de la oposición mundial a Trump, ¿no? Y si el otro decía extraer, baby, extraer, él decía verde, baby, verde. Es un lobby, es una política de lobbies. Es una política de empresas con enormes intereses económicos, no solo para invertir, sino también para untar. Y uno puede pensar respecto a la política europea dos cosas. Una, que hay una extremadamente insólita acumulación de gente muy torpe que lo hace mal, o que hay
un conspicuo grupo de gente que sabe perfectamente lo que hace porque no sirve exactamente a los intereses de los europeos, sino a otros. Que a lo mejor, dejo yo caer, no sé, son los mismos con los que Pedro Sánchez ha llegado a este acuerdo. Vosotros no dejéis de apoyarme, que yo os seguiré financiando, porque las renovables a España le cuestan mucho dinero, sin contar los pleitos que hay por ahí fuera. Bueno, esto lo dejo aquí, ¿no? Más que nada porque enseguida va a venir el fiscal y me va a llevar preso. Y al fiscal tenemos que irnos, bueno, además. El fiscal general está muy ocupado de momento. No te preocupes, llevándose preso a sí mismo. no te preocupes, que lo que digamos aquí no es su prioridad en este momento. Yo por lo que estoy preocupado por ese fiscal que le sacaron del partido de Champions del Atlético en el Inter y el hombre estaría jurando en arameo. Sí, y de eso lo contó. Qué noche terrible para él. Vamos a ver, nos hemos enterado de una cosa que yo, seguramente los juristas no, pues lo sabrían, pero yo no tenía ni idea. Resulta que en Madrid hay dos fiscales jefes. Hay una fiscal superior, que es la señora Lastra, que es la primera que declaró, y luego hay una fiscal jefe provincial, que es Pilar Rodríguez, quiero recordar que es el nombre, que es la que hablaba hoy, y que es la muy mejor amiga del fiscal general del Estado. La del arsénico. La del cianuro. Cianuro, perdón. El cianuro. El arsénico era por compasión, y esta compasión ninguna. El cianuro, sí. En fin. O sea, una mujer objetiva, neutral. Exactamente, ¿no? Esa mismo. ¿Y qué ha pasado hoy? Pues ha pasado esto. Sin salirse del guión, la fiscal provincial de Madrid sigue la estrategia marcada por su superior, aunque lo único que le diferencia es que ella sí que ha respondido a las preguntas del magistrado. Pilar Rodríguez declaraba ante el Supremo por su papel en la filtración de los correos de la pareja de Ayuso y su acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía 2 delitos. Ha negado que fuera el origen de las filtraciones y sobre la nota informativa difundida a la prensa, a la que dijo que daban ganas de meter un poquito de cianuro, declara que solo lo dijo como forma de desahogo. Ante el juez Hurtado ha insistido en que si publicó las informaciones, lo hizo por lealtad a su superior. La mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía de Madrid sigue también su estrategia de cargar contra Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Insisten que dentro de la Fiscalía hasta 570 fiscales tenían acceso al expediente de González Amador y hasta 60 empleados a los correos electrónicos, incluidos, dice, el personal de la limpieza. Un día después de declarar ante el Supremo, varios fiscales denuncian al diario El Mundo la actitud del fiscal general del Estado contra la justicia. Primero por su desafío al llegar en coche oficial y haber entrado al Supremo por la puerta principal del edificio de las Salesas. También por haberse sentado en el espacio reservado para su cargo y no frente al tribunal donde se sientan todos los investigados. A lo que se suma no haber dado respuesta a ninguna de las preguntas formuladas por el juez. Mientras Moncloa insiste en defender su inocencia, el fiscal busca ya la manera de que se archive el caso. Se justifica en que el registro de su despacho invadió sus derechos e insiste en desacreditar al magistrado por la manera en la que ha conducido el caso. Ya le decíamos que esto de la invasión de la UCO en su despacho es lo que seguramente, si la cosa se tuerce mucho, él arguirá para poder recurrir al Constitucional y que éste actúe indebidamente, pero en fin, como instancia de corrección del Supremo y le indulte. Sí, pero esta técnica que se ha empleado con los seres, ¿no? Sí. Esta técnica es peligrosísima. Joder, imagínate. Porque, vamos a ver, según nuestra Constitución, el Tribunal Supremo es la máxima instancia jurisdiccional, ¿no? Sí. Bien. El Tribunal Constitucional es otra cosa. Es un intérprete de la ley de leyes. Y es lo que está en sus competencias, ver si se respeta la Constitución. Y después... Y los derechos fundamentales. Dentro de este marco, los derechos fundamentales. Muy bien. Pero claro, no es un tribunal de justicia. Entonces, si sistemáticamente le enmienda la plana al Supremo en temas penales de gran trascendencia, puede acabar saltando por los aires todo, ¿eh? Por eso era tan importante la advertencia del Supremo con la que hemos abierto hoy, por favor, Raquel, vamos a recuperarla, el programa. Porque si el contexto de la información pues es un poco mascar vidrio, ¿verdad? Porque al final ha sido que el Supremo le dice a Vox y a Hazte Oír que no, que es asunto de los seres, que no hay prevaricación, etc. Sin embargo, hay un párrafo de ese auto del Supremo en el que
dice expresamente que esto no significa que el Supremo no pueda investigar al Constitucional por prevaricación. Repito, por positiva en este caso. El Supremo reivindica su derecho a juzgar eventualmente al Constitucional por prevaricación. Pero eso genera pues imagínate, un conflicto institucional. Es que estamos en el conflicto permanente. Sobre todo porque no tendría por qué. Porque aquí todo el problema es de la ideica de Pedro de, como no me gusta el Supremo, me hago otro, que es el Constitucional. Tipo Chávez, perdona. Duplicar, como el Parlamento, como lo que hicieron con el Parlamento, exactamente. El Parlamento que ha elegido el pueblo no me gusta. Me hago otro. Lo elimino y creo uno mío. Sí, el conflicto lo tenemos permanentemente. Si es que desde que ha llegado este presidente del Gobierno al cargo, estamos en conflicto permanente en todos los ámbitos. Volviendo a lo que decía Alejo, evidentemente el Tribunal Constitucional es un órgano encargado, sus funciones, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es dirimir si las leyes respetan la Constitución y si se respetan los derechos fundamentales, por los dos cauces, el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo. Pero lo que no puedes entrar es en cuestiones de legalidad ordinaria. Para la legalidad ordinaria, efectivamente, está el Tribunal Supremo. Es otra provocación que ha hecho este Gobierno, nombrando a determinados magistrados. Claro, que sea magistrado del Tribunal Constitucional alguien que ha estado en el gabinete de la presidencia del Gobierno, pues no parece que sea lo más adecuado para ostentar el cargo. O un señor que ha sido ministro hasta antes de ayer. No parece la persona más idónea para formar parte del Tribunal Constitucional. Sobre todo cuando le vayan a llegar casos en los que él ha estado sentado en el Consejo de Ministros y que tiene algún tipo de relación y conexión con el objeto de la asunto. Esa Macías. Pero fijaos, hay cosas más insólitas de ayer. La fiscal que estaba ayer y que actuaba como fiscal no le hizo ni una sola pregunta al fiscal general del Estado. Es un hecho insólito que la Fiscalía no tenga ninguna pregunta que hacer en un procedimiento de esta naturaleza. Pero es que además, es que hay otra cosa, es que la abogacía del Estado, porque estamos ya, ¿de quién depende la Fiscalía? Decía Pedro Sánchez, pues eso, pues ya está. Pero ¿de quién depende la Abogacía General del Estado? Porque la Abogacía General del Estado es del Estado y el Fiscal General del Estado debería ser del Estado, no del Gobierno. Pues el abogado del Estado estaba haciendo de abogado defensor del Fiscal General del Estado. Yo tenía hoy una comida con abogados del Estado y estaban preguntando, bueno, pero esto se puede hacer como la querella peinado y tal. Entonces, no, pues hay algunos abogados del Estado que dicen que según el reglamento orgánico de la abogacía del Estado se puede hacer y tal. Pero claro, lo que también decían es que en determinadas épocas el abogado general del Estado, cuando el Gobierno les sondeaba para llevar alguna cosa para que hiciesen en defensa del Gobierno en alguna situación concreta, les decía, y concretamente una abogada del Estado muy prestigiosa, no me pongáis esto por escrito que no lo voy a hacer. Claro, es que hay determinados límites. El abogado general del Estado en la actualidad ha consentido que en nombre del Gobierno se ponga una querella contra un juez de instrucción para defender al presidente del Gobierno. Eso es lo que tiene que hacer la abogacía del Estado. Juan Antonio, porque en otros supuestos el abogado general del Estado se ha negado a hacer este tipo de cosas. Estamos llegando a unos límites de verdad que estamos poniendo en constante tensión el Estado de Derecho. Muy rapidito que nos vamos a la guagua. Sí, que tienes toda la razón, que está desapareciendo el concepto de abogado del Estado, es abogado del Gobierno. Entonces estamos creando un nuevo cuerpo, ¿no? El abogado del Gobierno. Pero es que esto se desmorona de manera informal. Es que no hay nada que diga formalmente que ha cambiado y sin embargo está ocurriendo lo que dices, ¿no? Está sucediendo eso. No, yo quería volver a las declaraciones de Pilar Rodríguez, es la fiscal jefe de Madrid, ¿no? Si no provincial. Sí. Me parece curioso cómo intenta alejarse o quitarse responsabilidades diciendo que tuvo que pasar esos emails porque se lo solicitó el fiscal general. Que yo sepa, si a ti alguien te solicita algo ilegal o estás teniendo la impresión de que va a sacar algo bajo cuerda una noche cuando tú estás preparando esa nota para la prensa por la mañana, sabes que va a cometer una ilegalidad. Como funcionario puedes no respetar cumplir esa orden. Y de hecho ella dice, y añade, eso era dación de cuentas. Yo tenía que dar cuentas, entonces tenía que darle los emails. No, tú tienes que pensar lo que estás haciendo porque vas a ser colaboradora necesaria. Como le advirtió la fiscal superior de Madrid. Incluso en el ámbito donde la disciplina es sagrada, que es el ejército, si
hay una acción de guerra, claro, que mates a y un un inocente, oficial le dice a un sargento, que mate a niños, mate ¿no? a todos estos niños. Claro. Este Tú te sargento niegas, puede sí, decir, sí. no señor, yo no los hago. mato. Y el tribunal militar le da la razón. Claro, lo que tenía O sea, lo que pasa es que hemos llegado a un extremo tal de capacidad de metabolizar lo inaceptable Todo. que estamos directos al desastre. Pues ahora verás cuando vemos el decreto, porque lo del decreto ya ha sido lo último. Bueno, Publi, dices a la policía ya que se nos come el tiempo y hay que hablar. ¿Cómo era aquello de Tres corazones con freno y marcha atrás? La comedia aquella clásica. Bueno, lo mismo. El corazón con freno y marcha atrás es el de Feijóo. Y luego todo lo que le han liado al PP. O sea, de verdad, cuando uno tiene que pasarse el día dando explicaciones, malo, ¿no? Bueno, pues eso. Publi, lo vemos luego. ...23-12, 22-12 en Canarias... ...y vamos con la cuestión del decreto. Vamos a ver, todo el argumentario del Partido Popular hoy... ...se puede resumir en esa típica frase de vodevil... ...que es, cariño no es lo que parece... ...porque todo el día han estado dando vueltas a la misma cuestión. No sé cómo lo han hecho... ...que en principio lo que era un evidente fracaso del gobierno... ...porque no conseguía sacar adelante sus decretos... ...porque no le dejaba Junts... ha terminado convirtiéndose en un fracaso del PP por apoyar al gobierno. De verdad es para no creérselo. Sí, no, es lo que hemos dicho aquí. Sí, ahora vamos a ver que por la si usted... capacidad de la izquierda para manejar la comunicación es muy bestial. superior a la de la derecha. Sobre todo cuando la derecha se empeña en que no se le entienda. Exactamente. Vamos a que nos cuenta Beatriz Rojo, Beatriz Dávila, el resumen del asunto y enseguida lo desarrollamos. El Partido Popular trata de justificarse. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Feijóo asume el volantazo de su partido. Dice todo para evitar titulares. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones. Y como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Vamos a votar en conciencia a favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. El giro de guión de 180 grados del PP ha hecho mella entre los suyos. Por un lado, los moderados, que avalan no hacerle el juego a Sánchez, y por otro, los bruscos, que no entienden por qué al final se cede. Los de Feijóo han pasado de establecer un muro contra Sánchez en los últimos días a cuenta del decreto. Que no nos fiamos un pelo de este gobierno. Y hasta que no veamos la última coma de este Real Decreto no vamos a fijar posición. Los españoles no se merecen un gobierno que les use como rehenes para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Ustedes son capaces de meter en el mismo documento incluso cosas de dudosa legalidad, como utilizar el patrimonio del Estado para beneficiar a un partido político. Y críticas en las que se incluían incluso la cuestión del palacete del PNV, que era una línea roja. Sobre esto dicen ahora en el equipo de Feijóo que el inmueble ya es propiedad de los nacionalistas vascos y se reservan, por tanto, acciones jurídicas contra la transferencia. Por tanto, para Feijóo, decir que sí al decreto ómnibus es ayudar a los pensionistas, los afectados por la Dana y también a los usuarios del transporte público. Su sentido de voto, no obstante, no cambia la salida adelante del decreto, el mismo troceado que Pedro Sánchez negaba y al que finalmente ha accedido a cambio de nuevas cesiones a sus socios de Junts. En el gobierno tiran de paralelismo para atacar al PP. El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Pero los de Feijóo sostienen que el único que ha rectificado al presentar el decreto es el gobierno. Tengo que pedirle a Beatriz Dávila que me explique eso de los moderados y los broncos o los bruscos, porque usted sabe que tradicionalmente el liberalismo español se dividía en moderados y exaltados, aunque exaltados eran todos, al bofetadas, y así nos dieron el siglo XIX que nos dieron. Bueno, vale, lo que es asombroso es que en realidad al PP le habría bastado con quedarse quieto, es que le habría bastado con quedarse quieto. Al final se ha metido en un lío que, magisterio efectivamente de los medios mediante, el gobierno está aprovechando contra el PP. Hay un breve resumen, ¿no?, de posiciones, vamos a verlas. ¿Sí, totalidad de ministros? ¿Está? Ministros que se burlan del PP, bueno, pues dejarlo estar, porque básicamente ya, da igual, si no está... Mire, eso que le voy... Para su acidez iba a ser... ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bueno, venga, se coge usted el antiácido y escuche.
El Partido Popular toma sus decisiones con la calculadora electoral en la mano. Así lo hizo la semana pasada porque solo tenía un objetivo, que era hacer daño al gobierno. El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios. Creo que el Partido Popular es una oposición muy poco útil para el país. Uno puede estar en la oposición, como hacen otras formaciones políticas, pero tiene que decirnos cuál es su programa y su proyecto político. Estamos ante una oposición auténticamente destructiva. Bueno, y así, o sea, ya reducimos y había que ver luego... Se votan a favor y son una oposición destructiva. Exactamente, a todo el sanchismo mediático, están todos con lo mismo. Claro, se lo han dejado votando a Abascal, como es lógico, y que nadie se aprovechó para rematar a puerta. Yo pienso que nos vamos a poder librar de lo que representa el socialismo en España, el socialismo y todas sus versiones, y todas sus influencias en aquellos que no son socialistas. Porque los tiempos están cambiando y yo creo que no estamos condenados a soportar a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista de por vida, y van a hacer todo lo posible por atrincherarse en el poder. Pero lo que va a pasar en el Congreso dentro de unos días pues es inconcebible, porque efectivamente habían dicho que no estaban dispuestos a votar un decreto en el que se incluyeran un montón de cosas, además contradictorias, y de repente han terminado aceptando, con los pensionistas utilizados como rehenes, no solo una medida a favor de los ocupas, sino un acto de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de financiación ilegal de partidos, como el regalo al Partido Nacionalista Vasco de un palacete que no le corresponde. Que el Partido Popular se preste de comparsa para que el gobierno de Sánchez pueda aprobar la subida de las pensiones y que asuma medidas de este tipo, pues yo creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición. Eran declaraciones de Santiago Abascal esta mañana con Luis del Pino en Radio Libertad. Y la posición de Vox usted ya la conoce, es decir, creo que son palabras textuales de Abascal. Si mañana el PSOE saca una ley para llenar toda España de banderas rojigualdas, también votaremos que no, porque lo que está Vox es que no puedes al mismo tiempo denunciar que el gobierno está dando un golpe de Estado a cámara lenta y al mismo tiempo pactar tal o cual cosa con ese gobierno. No, pero vamos a ver, el planteamiento en un cierto momento, tanto del PP como de Vox, era absolutamente bien fundamentado. Es decir, oiga usted, aquí nos trae 80 medidas donde usted mezcla churras con merinas, manzanas con peras, y hay cosas que estamos de acuerdo y cosas que no estamos de acuerdo. Y usted pretende, con este truco sucio de pésima técnica parlamentaria, incluso diría yo que dudosamente constitucional, pretende usted que nos traguemos todas sus propuestas absurdas y contraproducentes. Pues mire, separe usted esto y esto y esto y se lo votaremos. Bueno, este planteamiento la gente lo entendió perfectamente. Entonces, ¿qué hace el PSOE? Llega a un acuerdo con Junts tal, detrás de los bastidores, y el minibús sigue llevando cosas inaceptables como el estímulo a la ocupación y el regalo al PNV. Bueno, entonces, ¿qué tendría a mi juicio que haber hecho el PP? Es decir, vamos a ver, este nuevo decreto adolece de los mismos defectos que tenía el anterior, porque lejos de incluir solamente aquello que el gobierno sabe que va a tener un apoyo general en la Cámara, nos sigue imponiendo mediante chantaje otra vez las cosas que consideramos inaceptables. Y entonces dices, y como ya han llegado a un acuerdo con Junts que garantiza que los pensionistas y los de la Dana... Ahí está la cuestión, efectivamente. Y los del transporte... Es que no era preciso su voto. Cubiertos, claro. Pues el PP, con esta tranquilidad de espíritu, vota en contra.
Aquí hay dos cosas. No, fíjate, yo creo que lo entiende cualquiera esto. Total. Aquí hay dos cosas. Una la de... No, totalmente de acuerdo. No lo entiende cualquiera, ¿no? Entonces, no lo entiende cualquiera porque no está pensando en eso, Alejo. Está pensando en el titular mañana del País. Y en la apertura mañana de la SER y en la apertura mañana de la Sexta. Y para ellos lo que les importa no es lo que su votante vaya a pensar, ni siquiera cómo explicárselo a él, sino lo que va a decir la prensa del enemigo, que siempre va a ir contra él, por definición. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que se obsesionan con lo que va a decir Farreras o lo que va a decir tal, son votos que se van para Vox cada vez. Por eso yo estoy convencido de que Vox ha metido a alguien dentro del Génova. No, desde yo estoy convencido de que Vox ha metido a alguien dentro del Génova que les orienta. Porque si no lo tiene... Pero bueno, mira, está ¿crees que Vox tiene infiltrados en el comité de dirección del PP, no? Sí. Vale. No, porque es que le está saliendo... Vamos a ver si No, pero es que puede ser. Puede ser porque le está saliendo demasiado bien. O sea, Juan Antonio. Ahora vamos a ver en detalle dos puntos particularmente dañinos. Está saliendo muy bien. Que son el tema de la inquiocupación. Luego explicaremos por qué, pero no tanto por el hecho de que todos sabemos que hay gente que de repente se queda en paro y no puede pagar el alquiler, ya lo sabemos, el problema no es ese. El problema es que el planteamiento lo que hace es fragilizar el concepto mismo de propiedad. Deja vendido al propietario de cualquier cosa. Bueno, y también la cuestión del palacete. Pero esto va a ser después, digamos, sectorialmente, que dicen en el PP. Antonio Nosotimo, Juan Antonio de Primera cuestión. Este decreto ómnibus, convertido luego en minibús o lo que trolebús o lo que quieran, lo que demuestra es el grado de desquiciamiento que tiene la política nacional y el nulo interés que tienen los partidos políticos mayoritarios por los ciudadanos. Es un desprecio total y absoluto y una tomadura de pelo a los ciudadanos. Porque el gobierno lo que pretendía era colar, haciendo chantaje a los partidos políticos, colar un montón de cosas de una pésima factura, de una inseguridad jurídica increíble e insólita para un Estado miembro de la Unión Europea con este Real Decreto y dice, bueno, si nos dicen que no, ya tenemos el relato. El relato es que no quieren subir las pensiones. Entonces han tenido de rehenes, y así lo dijo inicialmente el Partido Popular, y tenía razón, estaban chantajeando al Congreso. Escudos humanos, literalmente. Exactamente. Y además inventaron la palabreja que ya estaría pensada por los fontaneros de Moncloa, de el dolor social. Ustedes crean dolor social. Ya lo tenían preparado perfectamente esto. Luego dijo el gobierno, porque hay que poner el foco no solo en el PP también, sino hay que ver la jaez que tiene este gobierno. Luego dijo el gobierno, no lo voy a trocear, y se va a aprobar sí o sí sin trocearlo tal y como está y lo vamos a presentar. Mentira. Se ha tenido que bajar una vez más los pantalones frente a Puigdemont. Y por cierto, Puigdemont también se baja los pantalones y siempre están amagando, pero nunca están dando. Y todo el mundo en pelota picada, le mantienen ahí, sabe que le van a engañar de nuevo, pero le mantienen ahí porque saben que poco a poco van sacando, ahora están negociando y van estirando el chicle hasta todo lo que puedan, porque saben que este hombre, por mantenerse en el poder, es capaz de destruir, como está destruyendo, toda la nación y todas las instituciones. El PNV, el PNV es otro que tal baila, porque claro, lo de los inquiocupas hace pocos meses, hace un par de meses, presenta una enmienda en el Congreso para proteger a los propietarios frente a la ocupación y ahora, como le van a dar el palacete, un palacete bien vale una misa. Es decir, vota el decreto minibús porque le dan el palacete y con eso se conforma y entonces abandona a la gran mayoría de sus votantes. Porque sus votantes no son precisamente los inquilinos o los que tienen un perro y una flauta. ¿Y quién paga a los propietarios? El Estado español. Claro, el Estado español. El Estado español. Como ellos tienen su sistema fiscal aparte. Es que tratar de interpretar y analizar la política española hay que ir a un psiquiatra, completamente. Y luego lo del PP, que hablo del PP, efectivamente, como habéis comentado ya, y ahí me voy a entretener menos porque estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho, la primera postura del PP es bastante coherente. Oiga, usted me trae aquí un coladero de cosas, me está chantajeando, pues yo digo que no. El problema que ha tenido el PP en su segunda postura es no explicarlo bien. Primero, en votar a favor de esto, porque efectivamente todavía quedan en ese Real Decreto cosas que en un Estado normal no podrían pasar por el Parlamento. Por cierto, el abuso que se está haciendo, y ya lo ha indicado Alejo, el abuso que se está haciendo de la técnica normativa del decreto ley
¿Qué cosas hay ahí que puedan ser aprobadas por decreto ley, salvo la revalorización de las pensiones? Bueno, valga pulpo como animal de compañía. Pero hay otras cosas que no tienen urgente necesidad y por lo tanto van en contra de lo que establece la Constitución para la utilización del Real Decreto Ley. Pero efectivamente la segunda postura del PP y si ya votas que sí, por lo menos explícalo, pero es que ayer vota que sí, pero no sale nadie a explicar por qué votan que sí. O sea, lo tienen difícil porque además están en lo mismo que el Partido Socialista, que es en el miedo al relato, en el miedo a lo que van a decir los medios de comunicación y en el cálculo electoral. Y los ciudadanos al final somos rehenes de este desquiciamiento total. Sí. No, que añadir nada más porque habéis dicho ya prácticamente todo. Primero la forma. Yo cuando ha intervenido Feijóo, de verdad, no he entendido nada. Dije que sí, pero dije que no, pero luego como dije que no, ahora voy a decir que sí. No vaya a pensar que no vayan ellos a pensar que quiero decir que sí, cuando en realidad quiero que piensen que hay 10 millones de votos en los pensionistas. Que eso tal. Segundo, la visión de Feijóo de que cuanto más me acerco al socialismo me parezco más guay y tal, sigue ahí, tú sigue ahí que vas a seguir perdiendo votos, ese es el camino mejor que puedes tomar. Luego, acepta cosas que había negado en la ley Omnibus, ahora las acepta en esta ley troceada. Si lo que tenía que haber hecho, y lo que habéis dicho, es mucho más que lo que estaba señalando Alejo. Hay que bloquear el Parlamento, hay que bloquear el Congreso, hay que bloquear las leyes. Pero el PP ya ha dejado claro que ahí no está. Pero no lo va a hacer. Muy bien, perfecto. Entonces que cargue con las consecuencias, porque tú puedes paralizar esto y se caerá mucho antes Sánchez las consecuencias, que si tú sigues colaborando. Mira, esto que y añado la última. Puigdemont jamás va a dejar a Sánchez. No, si siempre es lo mismo. Tenemos para 3 años, si no encarcelan antes a Sánchez. Tenemos para 3 años más. Sí. Ese es el desastre. Permitidme que os recuerde un pequeño detalle que me parece que es relevante. El PP hace poco ha presentado un plan de vivienda, ¿no? Una de las medidas del plan de vivienda era que el Estado garantice el cobro de los alquileres. Claro. Y aquí es donde... Cosa que, claro, Sánchez, que es un zorro, dice... Lo ha copiado. Pues vale, yo también, tú, venga. A este tema entramos efectivamente ahora, que es muy porque liberal. Es muy importante. Es decir, muy liberal esto. Aquí hay una cuestión clave. Todos... Oiga, yo paso por esa situación. De repente quedarte colgado de la brocha sin un duro y tener que pagar un alquiler y no tienes dinero. O sea, todos podemos ponernos en el lugar de la gente que lo pasa mal. Pero puestos a arreglar esa situación o a paliarla, es más sensato, parece, ayudar al que lo está pasando mal que dictar que universalmente queda extinguido el derecho del propietario a poseer su propiedad en la práctica o guardar alquileres, que es una locura. Y eso es lo que significa este decreto. Vamos a verlo, el informe que nos hace Miguel Gutiérrez, con la reacción, por cierto, de los afectados por la ocupación y la inquiocupación, que al final también sus pantalones han sido volando, como hoy los de todos. O sea, está el cielo de España cubierto de pololos. Venga, Gutiérrez. La rendición del Partido Popular ante el chantaje ómnibus del PSOE ha hecho estallar a los propietarios de vivienda que sufren la ocupación, al menos durante un tiempo. La plataforma de afectados por la ocupación anunció ayer que no asistiría al acto de vivienda del PP al sentirse abandonada. El decreto, que cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, prohíbe los desahucios de las personas vulnerables, es decir, permite los casos de inquiocupación. Son aquellos en los que los inquilinos dejan de pagar el alquiler, pero se quedan en la vivienda. En este apartado, la medida que ha conseguido incluir el PP es esta. La primera propuesta es crear un fondo estatal de garantía de alquiler que blinde la seguridad de los inquilinos y de los propietarios, especialmente pensando en los jóvenes. El PSOE, por su parte, le ha dado su toque propio. Este seguro de impago estatal pagará al propietario los meses adeudados, una vez el inquiocupa haya sido expulsado. Según señala el texto, el pago no se realizará hasta 6 meses después de la recuperación de la vivienda. Además, los únicos beneficiarios podrán ser los menores de 35 años o las personas vulnerables. En definitiva, serán todos los españoles los que paguen el pato en una suerte de solidaridad impuesta para financiar la ocupación. El PP ha demostrado que dice una cosa cuando se plantó ante la protección de los inquiocupas, pero hace otra al finalmente apoyar el decreto.
Hoy ha vuelto a hacer lo mismo para tratar de recuperar la confianza de los 80.000 propietarios afectados por esta lacra. La primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. La estratagema ha dado resultado. El enfado de la plataforma contra la ocupación ha durado poco. Afirma haber llegado a un acuerdo con el PP para que en los municipios y en las comunidades autónomas en las que gobierna se dé una batalla decidida contra la inquiocupación. Al parecer, las palabras pesan más que los hechos. Bueno, mire, yo, en fin, ahora con los colectivos vulnerables y las víctimas de ocupación son un colectivo vulnerable porque no pueden recurrir a la ley, esa es la realidad, no me voy a meter. Por misericordia, que me ponga en su situación, ¿verdad? Al final uno le han roto la vida, pues bueno. Ahora, aquí hay una cuestión para mí capital, y no sé si estarán de acuerdo nuestros contertulios, que es la cuestión de la propiedad. O sea, no puedes trivializar la propiedad. O sea, una persona que tiene una casa es su casa. No, pero es que no puedes fragilizar por ley esa propiedad, porque sencillamente abres la puerta a que ninguna propiedad valga nada. Y por tanto, leche a que yo también ocupe cualquier propiedad. Bueno, va. No, que, a ver, hay un principio básico que es que sin derecho de propiedad garantizado no hay libertad. No hay libertad, no hay democracia. O sea, así de claro. ¿Y dónde no había derecho de propiedad garantizado? En las dictaduras comunistas, ¿no? Entonces, vamos a ver, el inquiocupa potencial que está en este momento de alquiler y está padeciendo estrecheces, ¿no? Pero va pagando, haciendo un sacrificio y ve esto y dice, oye, le dice a su mujer, oye, Paquita, ¿tú has visto que si no pagamos a nuestro casero, le va a pagar el Estado? A partir del mes que viene no pagamos. Esto es lo que yo haría si fuera un inquilino de muy baja renta que estoy pasando malos momentos. Entonces, esta persona que estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con el propietario y pagarle el alquiler, cuando el propietario no es un fondo buitre, ni es Jeff Bezos, es doña Consuelo. Una señora viuda que tiene 2 apartamentitos. Bueno, entonces, claro, tranquilizando su conciencia, el inquilino dice, oye, yo estoy aquí ahogado para pagar el alquiler a doña Consuelo, pero si se lo va a pagar el Estado. Claro. Y entonces le digo, oiga, doña Consuelo, mire, yo estoy muy apurado y ahora no le voy a pagar, pero como ya ha dicho Sánchez, y Feijóo, cuidado, y Feijóo, que se lo van a pagar ellos no, el contribuyente. Pues oiga, a partir del mes que viene no le pago, ya está. Esto no, vas a ver cómo se va a multiplicar el impago de alquiler. No, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a seguir subiendo el alquiler por una sencilla razón, porque la gente no va a sacar las casas al alquiler. Si no hay seguridad jurídica, que eso es lo que ha sucedido en los últimos años, y los datos están ahí, han salido hoy, en los últimos años en España han salido del mercado de alquiler 96.000 viviendas. Claro. 96.000 viviendas. ¿Qué se ha producido? Cuando la oferta de vivienda, es más escasa, evidentemente lo que sucede es que suben los precios. Entonces, a mí lo que me parece increíble es que estemos discutiendo este tipo de cosas en el siglo XXI, en un Estado miembro de la Unión Europea, que se supone que tiene que haber un mínimo de seguridad jurídica que garantice los 2 derechos sacrosantos en un Estado democrático de derecho como el actual, que son la propiedad y la libertad. Eso para empezar. En segundo lugar, me parece increíble que estemos hablando de esto y que haya situaciones, personas, un colectivo tan vulnerable en este país cuando tenemos un gobierno tan progresista que la gente nada en la abundancia desde que este gobierno está en el poder. Por lo tanto, no sé por qué tiene que haber aquí gente que lo esté pasando mal y sea vulnerable cuando el gobierno no deja a nadie atrás, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, lo que me parece increíble es que este gobierno venda esto como una cosa social y que tenga que hacer el estado del bienestar, lo haga el propietario.
Lo haga el propietario y lo anticipe al gobierno, pero no está diciendo usted que hace usted política social y al final lo traslada, como está haciendo este gobierno con todo, traslada a la iniciativa privada todas las cuestiones que tiene que hacer el gobierno. Es que es un sinsentido que al final lo que va a producir es que se están tirando los alquileres. ¿Quién va a poner alguien? Esto tiene un nombre, colectivización. Claro. Por cierto, que se poste en este sentido que si no cambian las cosas, y no parece que vayan a cambiar, de esa subida del salario mínimo interprofesional, el 40% se la va a quedar Hacienda. O sea, que encima hace negocio. Que encima hace negocio. En fin, Juan Antonio. Esto se ha convertido en un Estado autoritario. Por favor, no volvamos a hablar de China y de Rusia. O sea, España es en este momento el Estado autoritario sin Estado de Derecho, está fallando el Estado de Derecho. Yo conozco un caso, lo voy a contar muy rápidamente, un caso de un amigo que tiene una casa, que le dejó de pagar el alquiler a los 3 meses. ¿Y sabéis lo que hizo el Inquiocupa? Puso el alquiler en Airbnb y puso su cajetilla de llaves y se puso a ganar dinero. El pobre amigo lo denunció, la policía no podía hacer nada, nadie puede hacer nada, y se puso a ganar 3.000 euros al mes de esto. Llamó a Airbnb y dijo: Airbnb, nosotros nos lavamos las manos. El Inquiocupa puede hacer lo que le dé la santísima gana. Con lo cual se puso a hacer negocio sin pagar el alquiler. Ha tardado 1 año de juicios y gracias a Dios le ha salido bien porque no se podía declarar vulnerable. Pero ahora con la vulnerabilidad, este es un sistema en el que todos es el pistoletazo de salida, es para anunciarlo, pistoletazo de salida de la carrera de los Inquiocupas a no solo a ocupar, sino a hacer negocios con Airbnb. Esto es el horror. O sea, no nos damos cuenta de lo que se está aprobando, pero que el jefe del partido de la oposición, que se supone conservadora y que defiende el derecho de propiedad en la Constitución, sea el primero que lo ha aprobado, ya es para terminar de desmoronarse de lo que nos queda. Pasar, de acuerdo con tu descripción, es que el vulnerable va a dejar de ser vulnerable. Total, se va a hacer rico. El vulnerable va a ser el propietario. El vulnerable es el propietario. Eso ha descubierto. O sea, ese es el invento de Sánchez. Es el nuevo invento. Pues adelante. ¿Qué país? Es un país, se desmorona. Aquí por eso no puede seguir Feijóo colaborando, por eso digo que tiene que cortar la colaboración, porque dentro de pocos meses, años, aquí no queda, como tú decías, una institución de pie. Pero sí, el problema es que, es que no le cabe en la cabeza eso. Vamos a ver, lo lógico es que un Estado en estas condiciones, y puesto que la economía española va como un cohete, que dice Sánchez, arbitra soluciones para que el señor que de repente está en un problema terrorífico y no puede seguir pagando el alquiler, sea vía banco, sea vía vale, lo arregle. Pero plantear el asunto en términos de, a partir del derecho de la propiedad tiene una nueva excepción, que es que yo decido que alguien vulnerable puede no pagar y ya más tarde, si acaso, me encargaré yo de compensar al propietario, esto es una explicación, es una expropiación en renting. Tal cual. Sí. Es eso. Y eso es lo que no puede ser. Pone en cuestión un principio fundamental. Y es muy importante, yo no pensaba eso una parrafada ahora, pero la culpa es tuya por haber metido a Feijóo en medio. Sí. Es muy importante, me parece a mí, que a la hora de arbitrar una solución, un problema que existe, el PP lo haya afrontado de entrada desde un punto de vista que fragiliza la propiedad. Totalmente. Porque se supone que el PP está para defender lo contrario. Claro. Se suponía. Se suponía, ¿no? Digo yo. Bueno, pero si todos podemos entender... ¿Tú has oído a Feijóo? Crearemos un fondo estatal de garantía. Sí, señor. Que paguemos los demás. Que paguemos nosotros por ese desastre. ¿Cómo que un fondo estatal? ¿Por qué vamos a pagar nosotros? O sea, un fondo que paga al contribuyente. O sea, vamos a financiar a los Inquiocupas. Vas a financiar a los ocupas tú, pero claro. Estamos locos. Claro. Y no sería mucho más sencillo, en caso de vulnerabilidades, por ejemplo, arbitrar el famoso salario mínimo, perdón, el ingreso mínimo vital a esas personas. O sea, lo natural sería eso. En lugar de tener un ingreso mínimo vital que se administra, nadie sabe bien a quién, y además se administra mal. O sea, es que está todo patas. Para empezar, lo que decía antes Alejo tiene razón. Vulnerables hay muy pocos. Y en esas situaciones que son entendibles y que en un momento determinado, hasta cierto punto se puede entender que se tenga que ayudar a esas familias, pero no a costa del propietario. Para eso está el Estado, para arbitrar unas viviendas sociales, para arbitrar unas viviendas
públicas en régimen público de alquiler, para eso tiene que estar el Estado, pero no el propietario. No puedes trasladar la carga del Estado del bienestar a los propietarios. Y luego la definición de vulnerable, que es muy delicada. Que van a tener que pagar los suministros de un inmueble por el que no perciben. Y luego el Estado, es que el Estado te va a devolver lo que ha ganado con el Airbnb, te va a devolver también el alquiler turístico del Inquiocupa, te lo va a devolver el Estado. Esta lleva una buena pista. La tasa de basuras que le han subido ahora. En fin. Bueno, vamos a la publicidad. O sea, se pueden hacer las cosas de otra manera. Se pueden hacer de una forma sensata. Y para empezar, se puede aplicar a los ocupas, al ocupa tal cual, de la pata de la puerta, de 24 horas. Francia tiene un problema de ocupación terrorífico. Pero los ocupas duran 48 horas. Es verdad que hay barrios donde duran 48 años porque la policía no se atreve a entrar. Pero eso es otro problema. En fin, bueno. A la publi y nos vamos hablando de Francia, al palacete de la avenida Marceau. Esto está si usted conoce París, ¿sabe usted dónde está el Arco del Triunfo? Por donde desfilan cuando el 14 de julio y tal. Bueno, pues hay una avenida que se llama Víctor Hugo, ¿no? A la izquierda está el barrio 16, que es donde, por cierto, ayer ha llegado los servicios municipales con 200 inmigrantes ilegales, han entrado en un gimnasio, de un colegio, han echado a todos los chavales que estaban allí haciendo deporte, sin avisar ni nada, y han dejado allí a los 200 y se han marchado los Francia también está curiosa. Bueno, pues a la derecha, eso está a la izquierda de la calle Víctor Hugo, pues a la derecha, o sea, al este, está el famoso palacete del Partido Nacionalista Vasco en un barrio tan caro que a las pescaderías las llaman joyerías. Ahora lo veremos. Estamos hablando de Francia y de París y de la Legión de Honor y de Luis de Funes, el celebérrimo actor cómico. En fin, y estas cosas que tiene París. A París nos vamos ya. Nos vamos a París, a la avenida Marceau, a un edificio que es titularidad del Estado español, que pertenece al Instituto Cervantes. Allí no se dan clases, está la Biblioteca Española, si no me equivoco, está allí dentro. Titular de español porque así lo decidieron los tribunales en su momento. Reiteradas veces, efectivamente. ¿Y qué es ese edificio que ahora es que no sé cómo llamarlo, porque oiga, es que es alucinante. Que el zar Pedro dice, oh, pues se lo voy a regalar, como cuando los reyes medievales cogían parte de sus bienes de realengo, ¿verdad? Y se los daban a un vasallo. O sea, es una cosa alucinante. Bueno, le regalaban un castillo. Exactamente, un feudo. Te voy a dar un feudo. Regalará el Escorial pronto. Te voy a dar un feudo a la Sierra de Cazorla, de verdad. Bueno, ¿qué ha hecho Vox? Anunciar una batería enorme de medidas judiciales, porque es que esto es un robo, se mire como se mire. Sí. Es así, vamos a verlo. Vox no pasa por alto el regalo del palacete en París al PNV y le da al partido 24 horas para devolverlo. Abascal lo considera una usurpación ilegal de un inmueble del Estado y advierte que el patrimonio de los españoles no se regala a nadie y menos a los enemigos de España. Por ello, ha iniciado una ofensiva jurídica. Desde Vox han enviado cartas al PNV, a la vicepresidenta María Jesús Montero, al director general de Patrimonio, al Instituto Cervantes y al director del Instituto en París para pedir que se revierta el cambio de titularidad. En primer lugar, Abascal se ha dirigido a Andoni Ortúzar. En la carta le ha exigido el inmediato reintegro de la titularidad del inmueble y le advierte de que si no lo hace, depurará ante la justicia todas las responsabilidades. Si no son atendidas, interpondremos querellas por todos esos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y financiación ilegal de partidos, porque ese es un edificio que no corresponde al PNV. Es patrimonio de los españoles y el gobierno no tiene derecho a entregarlo. En los mismos términos se ha dirigido a la ministra de Hacienda y al director general del Patrimonio del Estado. Abascal exige que el palacete vuelva a ser propiedad nacional y califica el traspaso de ilegal e ilegítimo. En el decreto que ha hecho posible este traspaso al PNV se recoge también que el Estado pagará una renta de mercado por seguir albergando allí instalaciones del Instituto Cervantes. Por ello, en una cuarta y quinta carta, el líder de Vox pide al organismo que no realice ningún pago de arrendamiento y que de hacerlo serán responsables criminales. Esta ofensiva jurídica de los de Abascal se produce tan solo días después de que el partido presentara una querella por prevaricación, malversación y financiación ilícita de partidos contra el Consejo de Ministros. Claro, dice, ¿para qué quiere el PNV en Palacio de París? Bueno, aparte del valor que usted, sí, le va a estar pagando 1 millón de euros al año al PNV
en concepto de alquiler, porque eso va a seguir siendo el Instituto Cervantes. Solo que en lugar de ser gratis porque es del Estado, ahora hay que pagarle al PNV. 5 años. Encima con... O sea que habrá que renovarlo dentro de 5 años y pedirán... en fin, bueno. Bueno, pero una cosa. Estas medidas, estas acciones legales tan contundentes, las tenía que haber tomado el PP. Sí. Todos. Sí, sí. Que es el principal partido de la oposición. No, pero el PP ha votado a favor del decreto este. Entonces, es verdad, es el que ha permitido el palacete. Es que vota a favor. No, pero si lo ha votado a favor, ya está. Yo creo que el PP, sinceramente, creo que ha perdido la brújula como Úrsula. La brújula de Úrsula. Con la brújula de Úrsula la ha perdido. Esta regalía que ha hecho el señor Sánchez al PNV es contrario, como supongo que Vox estará bien asesorado y efectivamente por lo que se dice en la noticia, en las notas que ha sacado Vox, así parece ser, es contrario a la ley de patrimonio de las administraciones públicas, que es la ley 33/2003 de 3 de noviembre. O sea, no se puede ir regalando cosas del patrimonio del Estado a los partidos políticos. Tú que en esto eres un reconocido experto, ¿tú crees que estas acciones de Vox en los tribunales tienen fundamento? ¿Pueden prosperar? Sí, por supuesto que tienen fundamento. Oye, si no me equivoco, hay una sentencia también del Tribunal Supremo y otra de sentencia de la Corte extranjera, de Corte de París o algo así, que también fijó otra. Y a mí lo que me tiene fascinado es el informe del gobierno vasco, siendo Lehendakari Patxi López, que son 300 y pico folios de un informe sobre el patrimonio del PNV, no sé qué, y que no se acredita la propiedad de ese. Claro. O sea, el gobierno vasco, Pachímedes, que ha sido defensor de este... Pues nada, era el Lehendakari cuando el gobierno vasco... ¿Usted sabe el principio de Arquímedes? Y dice... ¿Cuál de ellos? El tipo este dice... Depende de cuál de ellos. Es como si tú dices... ¿Conoce usted el teorema de Pitágoras? Hombre, depende de cuál de ellos. Ay, por favor. Bueno, esto es así, y lo repetimos porque hay que saberlo. Aparte de que luego hay mucho... Es una historia ajetreada, ¿eh? Pero vamos a ver. Lo esencial es que el PNV nunca ha sido capaz de acreditar la propiedad de ese inmueble. Que dice que lo compró en septiembre del 36, cosa que no consta. En octubre, por cierto, en septiembre todavía el PNV estaba que no sabía con quién iba a hacer la guerra, pero bueno. En septiembre ya sí. En Navarra y en Álava con el Bando Nacional y en Guipúzcoa y en Vizcaya con el Frente Popular. Bueno, el gobierno vasco, que si no me equivoco debuta en octubre del 36, era Estado español, ¿eh? O sea, no era un Estado aparte. Por tanto, si ese inmueble era suyo, lo lógico al acabar la guerra y desaparecer esa administración que lo regentaría en su caso, es que volviera al Estado español, que es lo que los tribunales han dicho siempre, por otra parte. Pero es lo que se hizo. Fue de Estado español con Franco y fue de Estado español después, en los años democráticos, y que nadie pusiera efectivamente. Es que además, se ha perdido esos juicios, ¿no? Y ha perdido en la Corte de París y en el Tribunal Supremo. Lo tiene todo perdido y ahora pretende simplemente que le regale. No pretende, lo consigue. Lo ha conseguido gracias a Feijóo, en parte. No, pero es que el hecho, a ver, es que... No, pero es que son 10 millones. Un gobierno de un Estado regale patrimonio del Estado a un partido político. Es increíble. Eso, si tú te lo cuentas, te pellizcas y dices, a ver, ¿dónde estoy? Estoy dispuesto. Como siga por este camino, le acaba haciendo marqués a Puigdemont. Eso estaba pensando. Pero Puigdemont va a hacer un informe. Es que ahora viene lo mejor. El principal partido de centro-derecha del país, futuro gobierno, vota a favor de eso. Claro. Chico, es que, a ver... Por cierto, a Puigdemont sí que le puede hacer marqués. El regalo del palacete que se ha dicho, hay quien lo ha querido minimizar. No, bueno, total, comparado con actualizar las pensiones y con el bono transporte y con la dana, pues el palacete. No, perdón, es que el significado de este regalo es que el gobierno puede disponer del patrimonio del Estado y regalárselo a un particular. Claro. Por cierto, el PNV no es Estado español, que yo sepa. Sí. Exactamente. No, es que va a venir esta es la cuestión, es que es un particular. No, es como si te lo regalan. Es como si hacen un informe los italianos, un partido político italiano, y pide el acueducto de Segovia.
Roma. Por Roma, pues claro. Ya está, entonces van a los juicios, tribunales y se queda con la Además, se lo voy a dar. si es una sede, si es la sede del, que yo lo desconozco, no sabía que tenía ahí el Instituto Cervantes, tiene alguna cosa, no es un bien patrimonial, es una cosa todavía más grave, es un bien de dominio público, porque está afectado a un servicio público que es el fomento del español, que es el principal objetivo que tiene el Instituto Cervantes. Sí, pero es que es más grave todavía porque sería no un bien patrimonial, que tampoco se podría hacer, pero vamos, es que un bien de dominio público todavía está más protegido. No, pero ya os digo, es que las cosas que están pasando son tan insólitas y tan escandalosas que a mí lo que de verdad me preocupa, me alarma y me entristece y me deprima es que la sociedad española lo metaboliza tranquilamente y el principal partido de la oposición está de acuerdo. Entonces, chicos, ya, como era aquello, apaga y vámonos. No, porque claro... ¿Qué te queda? En fin, oye, no sé si vale la pena que veamos el vídeo siempre va a valer porque seguro que está, de Gaby, perdón, seguro que está bien hecho, del salario mínimo interprofesional. ¿Os parece? ¿Lo metemos? ¿Vale? Más que nada para que la gente se vaya a la cama sabiendo la estafa de la espartaquista. Ya sabe usted que Yolanda Díaz ha reivindicado a Espartaco como gran sindicalista. Bueno, vamos a verlo. El Ministerio de Trabajo, junto a Comisiones Obreras y UGT, han llegado a un acuerdo. Vamos a subir el salario mínimo interprofesional, lo haremos con 50 euros al mes, en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. El salario mínimo interprofesional aumenta en 50 euros al mes. De los 1.134 euros actuales va a pasar a los 1.184 euros en 14 pagas. Se convertirán en 16.576 euros brutos al año, 700 euros más al año y un aumento del 4,4% que va a tener efecto retroactivo desde enero. Los sindicatos han valorado el acuerdo. Demuestra el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de todos estos años atrás en ir incrementando de una manera exponencial el salario mínimo interprofesional y que este año ha supuesto también un empuje decisivo. Creo que es un aumento que nos permite no solo mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, sino caminar en esa senda para llegar al 60% del salario medio de nuestro país. Una de las cuestiones que Yolanda Díaz ha planteado es que la subida quede exenta del IRPF. Actualmente están libres de tributación por IRPF los primeros 15.875 euros, el salario mínimo de 2024, pero ahora con el nuevo acuerdo pasa a ser 16.576. Si Hacienda no eleva el mínimo exento, la Administración se quedaría con más del 40% de la subida. Aquellos que lo cobren tendrían que pagar en IRPF una media de 300 euros, cuando la subida es de 700. La incógnita la debe despejar la cartera de María Jesús Montero, ya que la decisión fiscal emana en su ministerio. Se lleva 300. Se lleva 300. O sea, esto hay que saberlo. Claro. Esto hay que saberlo porque va a tener más trampas, ¿verdad? Que un escape room. Pero es que este gobierno es así. Y mientras tanto, seguimos sin dinero para la medicación de los niños con leucemia. Hay tantas cosas. Y mientras tanto, Radio Televisión Española acaba, después de haber comprado por 80 millones los derechos de la Champions o de no sé qué gaitas, ¿verdad? Dice que no le llega y que tenemos que seguir pagándole todavía más dinero para que equilibren cuentas. ¡Viva España! Yo me acuerdo de una escena en la televisión que este entrevistador, este periodista de Radio Televisión Española, el que presentaba aquel programa de las mañanas, ¿sabes quién quiero decir? No lo sé, porque ha habido tantos. Sí, bueno, este es bastante conocido. Estaba entrevistando a Espinosa Los Monteros, a Iván, y entonces... Xavier Fortes sería entonces. Fortes. Y entonces le dice Iván, dice, hombre, así dice, porque ustedes por dónde meterían la tijera. Y le dice Iván, pues mira, en esta casa, por ejemplo, dice, el año pasado a los españoles les costó 500 millones. Dice, pues mire, por aquí empezaría. Dice, ah, sí, le dice el otro, despediría usted a los cámaras y a las señoras de la limpieza y tal. Dice, no, dice, estos no. Dice, mira, espere un momento. Y el Iván saca, estas son las cosas que en la tele, eso es comunicación de la buena, ¿no? Saca un papel,
y lo abre así, dice, mire, pero era como 6 folios llenos de nombres. Estos son los directivos de la casa. Dice, ¿usted cree que se acaban de subir el sueldo de los consejeros y están pidiendo dinero? ¿Usted cree que todos estos hacen falta? El Forte se quedó lívido. En fin, señores, gracias, hay que marcharse. Gracias, Mira, a los tres, Juan Antonio de Castro, Antonio Alonso Timón, Alejo Vidal Cuadras. Muchísimas gracias. Ignacio de Oces, que tiene que estar, que se reponga, que estará aquí la semana que viene. Y ustedes que descansen. Mañana, Gato de Húsares y atentos a sus pantallas.